surgió bueno, pues la idea de traer, más que de traer, de ver a Rosa Montero, una persona conocida, que sacaba a la luz la pregunta de la muerte, que era la que nosotros queríamos tratar en el Café Newman y la que llevamos tratando desde hace muchos años. Rosa Montero dijo una serie de cosas preguntada por su amigo Felipe Samarán y muchas cosas muy valiosas, otras seguramente muy conflictivas, otras que no entendimos y otras que nos dejaron verdaderamente con un buen sabor, ¿no? De boca, de su gusto por la vida y otras tantas cosas. Es decir, todo esto que yo estoy desplegando, a algunos les habrá hecho eco más unas cosas que otras o todo a la vez. Este es el inicio de la merienda que Felipe nos va a dar, ¿no? O sea, no partimos de cero, partimos de hace una semana, de lo que vivimos hace una semana juntos sobre la pregunta por la muerte, y ahora Felipe nos va a ayudar a recorrer un camino, el camino que Felipe ha entendido, por eso se lo pedimos a un profesor, porque es un camino que no está recorrido, es el suyo y ahí nos permite asomarnos. Yo solamente antes de dar paso a nuestro compañero, lo que quería era recordar para qué está el café. El café tiene como pedagogía y como sentido el que nos encontremos con otros que se hacen la pregunta con fuerza. Todas las preguntas existenciales tenemos la certeza de que están en nuestro corazón, están en nuestra vida, están cuando nos relacionamos con los demás, ¿no? Y la pregunta de la muerte de una forma muy especial. Cada vez que hacemos algo y pensamos no nos va a dar tiempo a hacerlo, es porque tenemos la idea del fin tejida en nuestros actos, ¿no? Porque si no hubiera muerte, pues no diríamos no nos va a dar tiempo, diríamos, bueno, pues ya se hará en otra ocasión porque va a haber todo el tiempo del mundo. Pero la pregunta de la muerte está tejiendo todos nuestros actos. Esa es la pregunta. Y esta pregunta hay gente que se la hace de una manera muy explícita y otros que ni se la plantean. Nosotros este año queríamos salir al mundo cultural, a la calle y ver quién se la planteaba con fuerza. Y nos encontramos con una intelectual escritora pues, que se la planteaba con fuerza y de forma explícita 3 semanas antes. Y por eso la invitamos. Entonces, el fundamento del café es encontrarnos en el punto de salida para ver cómo cada uno se formula esa pregunta y dependiendo de cómo nos la formulemos, hacemos un recorrido o hacemos otro, ¿no? Ahora ya estamos en el recorrido de la mano de Felipe. O sea, hemos escuchado esto, lo hemos vivido como universidad y ahora vamos a ver qué posibles caminos tenemos para transitar con esta pregunta. Porque hacerse la pregunta y no transitar caminos, eso no es universidad, eso es quedarse, no sé, que nos hemos metido en el ring del boxeo, pero nos hemos dejado pegar y no hemos salido, ¿no? Entonces es necesario encontrar los caminos y para eso estamos hoy y por eso me parece tan valioso que tengamos 2 horas, o sea, que un universitario un miércoles a las 12 pueda escuchar cosas tan interesantes y dejarse hacer, esto es un regalo muy grande. ¿Vale? Y con esa conciencia me encantaría que empezarais a escuchar a Felipe. Felipe Samarán es profesor de la Casa de Arquitectura, pero además director de ese grado y gran amigo del Newman, con el que vamos de la mano pues en muchos bolos como este. Así que le dejo el mil gracias, Felipe, y ya él os dirá también cómo tenéis luego que hacer para estas cosas que también importan de los créditos y esto, pero que esto ahora mismo no es importante. Lo importante es que podamos darnos 2 horas para crecer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Es un desafío nuevo el dar una clase o encontrarme con gente a la que no veo. Os iba a decir que me ayudaría bastante que vuestras cámaras estuvieran encendidas, así como lo está la mía, pero lo cierto es que tampoco voy a poder veros porque si tengo la pantalla puesta o la proyección que os voy a presentar, pues no voy a poder veros. Y esto, a mi modo de ver, resta un poco de capacidad de interacción, o por lo menos de una capacidad de interacción que no sea como hacer una sesión de espiritismo, ¿no? Porque de repente yo entiendo que hay gente al otro lado, entiendo que perdón, no es COVID, esto es una tos habitual que me agarra todos los años. Y entonces es una especie de sesión extraña en la que es difícil que nos podamos encontrar como lo haríamos mirándonos a los ojos, ¿no? Y con
esa mirada que yo creo que es necesaria el poder tener de vez en cuando con la gente que te está escuchando para saber si estás conectando, si no estás conectando, si suscita interés, si hay alguien a quien se está revolviendo en su asiento o alguien que tiene interés por participar. Os pido perdón anticipadamente porque esto no va a poder ser. Y no va a poder ser por el medio y por las bueno, entonces, la primera cosa que yo querría compartir con vosotros antes de empezar a compartir pantalla es por qué yo hablo de la muerte. O sea, por qué me ha asignado Rocío o el padre esta especie de... Me dice, bueno, tú ya te reconoces con esto. Yo me reconozco con otras cosas. Yo me reconozco con la muerte, que no sé si me gusta mucho. Porque evidentemente ni me he muerto, ni he visto a nadie morirse en directo. Para esto, para las enfermeras lo tendrán mucho mejor que yo, los médicos, los asistentes de la ambulancia, no sé, cualquier persona. Sí he presenciado un intento de suicidio en directo y he tenido la oportunidad de atender a una persona que estaba a punto de suicidarse y he pensado mucho sobre ello, la verdad, y en muchas ocasiones, porque yo y todos los amigos, pues este tema no sale con la recurrencia, no por nada en especial, sino porque entendemos que la muerte es una buena maestra de vida, pues a mí durante mucho tiempo se me han ido acumulando experiencias y cosas que creo que interesan compartir, ¿no? En cualquier caso, la reunión lo que pretende no es tanto dar certezas, dar cátedra, exponer cosas, porque de la muerte lo único que podemos decir, me dice Marta que se me oye mal y os pido mil disculpas porque no puedo hacer la cosa con esto. No sé si... Bueno, intentad hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, entonces, os estaba diciendo que yo creo que la muerte es una maravillosa maestra de vida y yo no vengo a pontificar sobre ello, sino que vengo a compartiros mis dudas, a recibir las vuestras y a poder intentar tejer o unir nuevos puntos que a lo mejor no estaban en tu mapa celeste, de cosas que merece la pena preguntarse sobre ello, ¿no? Porque creo que es un tema sin el que no es fácil saber vivir si uno no sabe o no se pregunta por estas cosas a lo largo de su vida, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla, a ver si esto está bien. Decidme que se está viendo, ¿no? Vale. Bueno, no sé si ponerla en pantalla completa, porque creo que incluso es posible que aunque yo me quede sin vuestra visión, pero bien merece la pena que lo veáis. Vale. Entonces, la primera cosa es que os voy a invitar a que hagamos una pequeña participación. Sois un montón de vosotros y os voy a pedir que os metáis en Mentimeter, en www.menti.com y que introduzcáis este código, el 41 33 4414, para que veamos cuál es la razón por la que tú estás aquí. Esto me ayuda a orientarme, ¿no? Si es porque tienes miedo a la muerte, si es porque has pasado un dolor por una muerte cercana últimamente, si es porque por una curiosidad por el tema, porque te ofrecen FTS si quieres usar actividades complementarias, porque te ha amenazado de muerte algún profesor si no venías, o por la razón que sea que fuera y que no está contestada. A ver si damos unos segundos, la gente va compartiendo esto. Voy a dejar de compartir esto para poder ver por un momento. A ver cómo... Perdona, Felipe, es que te escuchamos muy mal. Ya, es que no sé lo que puedo... A ver, dejamos. Felipe, ¿tienes cascos? Porque a lo mejor eso lo solucionaría. A ver, ¿se me ahora? En los porcentajes de antropología pone que un 10% de la antropología es los seminarios Newman de los asistencia y los trabajos de
¿Se me oye mejor ahora? Pero ¿Se me oye mejor ahora? a lo mejor yo creo que no Hola, voy ¿se a me oye mejor ahora? Sí, un poquito. Lo que pasa es que creo, no sé si es María Perellón, que debería cerrar, alguien tiene que cerrar el micro porque se está colando otra voz. ¿Se me oye mejor o no? Si no se me oye mejor, Bueno, se te oye con mucho eco, pero bien. vamos como estaba. Lo dejamos como estaba. ¿Se sigue oyendo? Ujú. Sí. Bueno, Sí. os pido disculpas y intentaré hablar todo lo fuerte que pueda. Está rellena la encuesta, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que ha salido, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si, mirad, esto os voy a compartir lo que habéis votado, que esto tiene bastante que ver con lo que pasó el año pasado en esta misma charla. Lo voy a compartir. Esto requiere una... Vale, aquí lo veis, ¿vale? Esto es lo que ha pasado. Un 20% de vosotros es porque tiene miedo a la muerte, un 10% de vosotros porque hacéis una muerte cercana, la mitad porque tenéis curiosidad por el tema, 10% por los créditos, qué alegría me dais que sepa poca gente, a ninguno os amenazan los profesores, esto va bien, y un 5% de otras cosas que aún no me contaréis cuál es el origen. Bien. Pues esto nos ayuda bastante porque que nos acerquemos a esto desde una curiosidad nos permite mantener una actitud abierta, que yo creo que es muy interesante para todos nosotros, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ir a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta que os voy a compartir es, a ver si es posible que rellenes este mismo código y que me digas 3 palabras que tú relacionas con la muerte. Ahí tienes el código, 3 palabras, las primeras 3 palabras que te vienen a la cabeza cuando piensas en muerte. Vamos, minutos. Yo lo vuelvo a compartir. Más o menos. Perdón, ¿puedes poner el código otra vez, por favor? Sí, te lo vuelvo a poner. A ver, un poquito, perdóname. A ver, te lo voy a compartir. Estoy como ante pantallas, te dirás que soy yo muy experto en esto. Aquí lo ves ahora. Perdón, este es el código. 2732647. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Unos minutitos. Y vamos a hacer una última, y es que te voy a pedir que metas en esta última, es ¿qué 2 ideas o 2 preguntas te llevaste del encuentro con Rosa Montero? Aquí tienes el código. Si no estuviste, pues pon no estuve, pero tengo esta pregunta. O me acerco a este momento de encuentro con esta pregunta. Preferiría que fuera si estuviste en el encuentro con Rosa Montero, pero si no has podido estar, pues no pasa nada y tiraremos desde aquí. Esto me ayuda a hacer una radiografía de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y qué es lo que nos puede ayudar. Voy a pasar a compartir la pantalla del Mentimeter. Estáis ya todos más o menos. Vale. Pues vamos a ver qué es las 3 palabras sobre la muerte, lo que ha salido, ¿de acuerdo? Y estas son las palabras que nos han salido hoy sobre la muerte. Te las voy a compartir en un segundito. Estas son, pues, a ver si sigue participando gente. Han participado 58 personas, ya me da lástima, pero siguen llegando 59, somos 100 y pico. Dolor, miedo, fin y tristeza. Son las
las palabras que salen con más potencia entre todos los que estamos aquí hoy participando, ¿vale? Cosa de oscuridad, incertidumbre, soledad, pérdida, descanso, familia, comienzo, desaparición, adiós, inmortalidad. Se va reacoplando conforme vais participando, se van reacoplando las palabras, como vais viendo, y van apareciendo distintas cosas, ¿no? Bien. Vamos a dejar esto de momento y nos vamos a ir a la otra pregunta, a la que teníamos con Rosa Montero, qué palabras han aparecido de repente o qué preguntas nos han quedado en el aire de Rosa Montero, ¿vale? Y con esas vamos a ver lo que aparece. Bueno, aquí habéis participado poca gente, han participado 35 nada más, no sé si voy muy deprisa. Ha habido 19 personas que sí que estuvieron en la conferencia de Rosa Montero y ha habido 16 que no, ¿vale? Esto es, entiendo que la participación, aquí está participando menos gente. Bueno, me saltaré esto y luego volveré sobre ello, ¿vale? Porque sí que me interesaría mucho saber qué es lo que a vosotros os quedó de aquella conferencia o de aquella charla. Para mí es muy importante que podamos hacer un repaso a cosas que pasaron durante ese tiempo con Rosa. Yo os voy a hacer mi recorrido sobre qué fue lo que yo viví en ese tiempo que pude compartir con ella tan hace poco como la semana pasada. Bien, la primera cosa que yo me sorprendió del encuentro con Rosa fue lo potente que pueden llegar a ser las creencias, ¿no? Yo creo que creencia, según define la Real Academia Española, es un firme asentimiento o conformidad con algo. Y yo añadiría que creer no es comprender algo, sino que es aceptarlo. O sea, yo te creo, me vienes y me cuentas una cosa, yo no necesito comprobarlo, no necesito entender por qué me has hecho algo, me lo cuentas y simplemente lo acepto, ¿no? Y la primera gran pregunta que yo me hacía es si las creencias son cambiables, porque no nacemos con ellas. Nacemos con distintas configuraciones personales y nos vamos construyendo a partir de lo que nos rodea, ¿no? A partir de la gente que nos va construyendo, de nuestra historia, de nuestra biografía, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestro país, de nuestras clases, de nuestras vacaciones. Bien. Por ejemplo, si yo te pregunto en qué crees, pues, probablemente todos creemos en la fuerza de la gravedad. Y es fácil creer en la fuerza de la gravedad porque la podemos constatar. Podemos saber que si levantamos la mano y la dejamos caer, nos cae. Si llevamos un bolígrafo, pues prácticamente no quedará flotando. Y entendemos que eso es algo creíble. No somos probablemente muy capaces de explicarlo, pero sabemos que ocurre y lo creemos. Creemos en la esfericidad de la Tierra, a pesar de que es más complicado demostrarlo o tener una experiencia de esfericidad. Todos entendemos que la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol, que gira sobre su propio eje. Sin embargo, aquí ya empezamos a creernos cosas que nos han contado, porque ni siquiera cuando hemos montado un avión hemos llegado a tener esa experiencia de curvatura de la Tierra. Y aquí empezamos a hacer un acto de fe sobre lo que nos han contado, porque parece lógico, porque no contradice nuestra razón, porque de alguna manera produce una explicación coherente del mundo que nos rodea. Creemos en una estructura heliocéntrica de nuestro sistema solar, pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que los astros giraban alrededor de ello. O creemos en la composición atómica de la materia. Y en esto ya sí que tenemos que hacer un acto de fe, porque nos están diciendo que la materia está compuesta por electrones, protones, neutrones, y de esto ni podemos tener experiencia ni nos cabe otro camino que la aceptación de algo que nos cuentan. Es absolutamente imposible para nosotros, pobres mortales no cercanos a un microscopio del tipo en el que esto pueda hacerse, el llegar a ver esto, que entiendo que un microscopio a contemplación ocular no puede producirlo, pero ahí se produce un acto de fe. Sin embargo, hay otras preguntas, todas las de arriba podríamos llegar a decisiones o a conclusiones
científicas que nos acerquen a ellos, que nos aproximen y que puedan, con mayor o menor rigor, matemático, físico, explicaciones y logísticas, y poder entender que lo que estamos haciendo es cierto. Sin embargo, ¿cuál fue la primera célula viva? ¿O cómo era? Aquí es absolutamente imposible llegar a una certeza desde el punto de vista científico. Absolutamente imposible. O de qué está hecha la memoria, los recuerdos, los sueños, el entendimiento humano frente al animal o el vegetal o el mineral. ¿Cómo ha nacido eso? Absolutamente imposible que nos acerquemos a ello desde el punto de vista científico. ¿Dónde residen tus recuerdos? ¿Por qué unas cosas sí y por qué otras no? ¿Por qué hay cosas que se te olvidan selectivamente? ¿Por qué tienes entendimiento y eres capaz de utilizar los eventos que pasan en tu vida para construir una narración de lo que está pasando? Es absolutamente imposible desde el punto de vista científico de demostrar, pero sin embargo tenemos una experiencia de ello. ¿Y dónde estaba yo antes de nacer? Imposible saber. Si es que estaba en algún lado. ¿Y dónde estaré después? Nuevamente imposible si es que estaba en algún lado. Aquí lo que me importa de este asunto es entender que las creencias en algún caso pueden ser una liberación porque nos posibilitan el tener que dejar de dar vueltas a un tema, y por otro lado pueden ser una losa porque hay creencias que pueden ser limitantes y no nos permiten avanzar y nos permiten contemplar otras alternativas simplemente porque no cuadran con nuestras creencias que ya tenemos insertadas en nuestro ADN. ¿No? Bien, aquí te preguntaría, ya lo voy a saltar para no hacer esto más largo, te preguntaría que en qué crees. Te preguntaría que si tú crees que eres fruto del azar y que tu presencia en esta vida, tu existencia, se corresponde con un choque azaroso de elementos bioquímicos que se han ido a lo largo de la historia desarrollando y que por tanto han llegado a existir tú. Si crees que existe un creador y que algo tiene que ver con tu presencia en este mundo, o si no sabes, no cabe otra alternativa. ¿No? Cabe una alternativa del azar y la evolución, cabe una alternativa de una mente inteligente por delante, o cabe una posición de, pues mira, no lo sé, no te sabría decir, no tengo ni idea de lo que está pasando. ¿No? Bien, pues la duda yo creo que es puede ser un dolor o puede ser una ventaja, porque la duda es la suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones. Pues mira, no lo sé, entre esto y esto no sé decirte muy bien, ¿no? Pero puede ocurrir con respecto a una noticia, con respecto a una situación personal, con respecto a muchas cosas. También os digo que normalmente la duda nos incomoda, pero yo creo que merece la pena abrazar la duda con un cierto cariño, ¿no? Porque la duda ha sido una permanente a lo largo de la historia y es algo que nos hermana a través de los siglos. Y nos hemos preguntado cosas muy parecidas durante nuestra historia. Ay, madre. Ay, madre. Bueno, espero que esto no sea por lo que estamos haciendo, sino por otra circunstancia. Entonces, a lo largo de la historia nos hemos estado preguntando quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de nuestra vida. Estas preguntas son constantes desde que tenemos conciencia de humanidad, ¿no? Y esto no quiere decir que el que nos preguntemos una cosa vayamos a encontrar la respuesta. De la misma manera que cuando tienes hambre no se garantiza que vas a encontrar comida. Lo que sí es una señal de que estás hecho para comer, de que tu cuerpo necesita alimento. Y a lo mejor sientes hambre y en tu entorno no hay nada que te pueda llevar a la boca, porque vives entre 4 paredes de hormigón y no hay nada que permita saciar tu hambre. Pero el simple hecho de que a lo largo de la historia, en todas las geografías del planeta y en todos los periodos históricos, el ser humano se haya preguntado lo mismo, lo que hace es que nos hermana. Y luego, dependiendo de las creencias que hemos ido adoptando y que se nos han ido implantando en nuestra biografía, unas veces por consentimiento y otras veces por ósmosis de nuestro entorno, así son nuestras respuestas a esas preguntas, ¿no? Tenemos al caminante sobre el mar de nubes, de Caspar Friedrich, que probablemente se está haciendo esas preguntas que la ciencia no es capaz de resolver. Muy bien. Y yo añadiría una cosa más, y es que quien duda tiene razón. Voy a discutir con mi amiga Rocío y digo, mira, Rocío, me estás preguntando una cosa que no lo sé, pero yo solamente creo que en muchas ocasiones el que duda seguro que tiene razón, porque acepta que una cosa pudiera ser cierta, con lo cual si esa cosa es cierta, él está en lo correcto, pero también entiende que en su opuesto podría haber algo de razón, con lo cual si cualquiera de las dos es cierta, él va a estar en lo cierto.
Mientras que aquellos que afirman categóricamente una cosa, si de repente esa no es la cierta de las dos posibilidades, considerando que fueran excluyentes, no compatibles, en ese caso esta persona está fuera del juego. Luego, el dudar sobre las cosas y ponerlas en cuarentena, yo creo que es un síntoma de salud mental que además no debemos asumir, ¿no? Pero es que esto ha pasado y incluso en las personas de fe, ¿no? Tendemos a pensar que aquellos que creen ya son personas que entienden que el mundo es de una determinada manera, que está configurado de una determinada modo y que ya no hay más vuelta que dar. Y esto no es así. Desde los propios apóstoles que estuvieron, supuestamente para aquellos que crean en esta versión de la historia, que estuvieron de cerca, como nos dicen hacer, habiendo visto todos los milagros que supuestamente se hicieron delante de sus ojos, incluso después de aquello, dudaban cuando les decía, puedes caminar sobre el agua, y en el momento de dudar se hundían en el agua, dudaban en el momento de pensar que lo que les estaba diciendo era cierto, dudaban que aquello pudiera haber resultado, hasta el punto de tener que meter los dedos en las llagas. Qué curioso que el testimonio que se quiere dar como verdad irrefutable está plagado de gente que ha dudado sistemáticamente y que entre ellos habían de convencerse, porque ellos mismos no daban crédito a lo que estaba viendo. Y esto no es que lo vieron en directo, pero los que no lo han visto, ahí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que durante 50 años de su vida de fe, ella manifestó lo que era la noche oscura del alma, que es aquel tiempo en el que no estás seguro de que tus creencias sean ciertas del todo. Muy bien. Pues yo os preguntaría, ¿podría esta configuración de piedras que vemos aquí ser fruto azaroso de la acción del mar contra la costa? ¿Sería posible que de batir las olas contra la playa y de ir y venir el mar, de repente dejara colocadas así las piedras? ¿Podría alguien contestarme, por favor? Cualquier persona de los que estáis en el grupo. Todos al mismo tiempo, ¿no? Que se produce una cacofonía horrible y entonces no es muy posible Te lo escucharos. están diciendo escrito, Pero está diciendo Felipe. por escrito. Pero tú quieres voz, ¿a que sí? Tú No, quieres no, humanidad. sí. Alejandro de Miguel, Alejandro, cuéntame, porque tú dices que esto sí podría ser casualidad. O sea, que el mar azota y de repente coloca esas piedras pequeñitas entre las grandes y las coloca en espiral y las pequeñas en el centro y las grandes al final. Porque, a ver, escuché hace un tiempo, me encantaría decir cuál era el nombre de la teoría, pero no me acuerdo, y no estudio física, pero sí que es verdad que existe la más mínima probabilidad, por pequeña que sea, de que esto ocurra. Al igual de que existe la más mínima probabilidad de que un vaso de agua se formen hielos en su interior por las moléculas, pues si pasamos el ejemplo de las moléculas a las piedras, podría darse. Es improbable totalmente, pero podría. O sea, que si tú y yo fuéramos paseando, O sea, al cabo de no solo millones, sino billones de trillones de ocasiones, podría darse. ¿no? O sea, por poder podría darse. Es súper improbable, sí, pero por poder podría ocurrir. Por poder podría. Bueno, pues me parece estupendo, porque Alejandro seguro que tiene la razón, porque tú entiendes que esto es poco probable, con lo cual estarías del lado de los que no, que mayoritariamente dicen que no, pero Paloma Renedo, por ejemplo, está contigo, que oye, que esto podría ocurrir, ¿no? Yo Gracias, tiendo, Pablo. yo tiendo a pensar que aquí hay una inteligencia detrás de esto, que ha colocado estas piedras equidistantemente, que las ha montado una tras de otra, que soy capaz de hacer esa espiral, que ha seleccionado los tamaños. A mí me resulta muy complicado, igual que a ti, entiendo que estamos hermanados, me resulta muy complicado pensar que esto se ha podido producir de una manera azarosa, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, aceptemos que podría ser, ¿bien? Pero fíjate, el Quijote tiene 377.000 palabras. Bien, de las 377.000 palabras, hay 22.000 que son palabras diferentes. Es decir, que con 22.000 palabras, el Bueno de Cervantes escribió el Quijote. Y de esas 22.000, 11.000 solamente están utilizadas una sola vez en el Quijote. Ahora, ¿qué probabilidades, y esto hace un total de 2 millones de caracteres, poco más o menos, ¿no? ¿Qué probabilidades tendríamos de que si cogiéramos 2 millones de letras, una sopa de letras gigante, como un Scrabble, lo tiramos por un precipicio y nos cae escrito el Quijote? Alejandro, ¿cómo lo verías esto? También hay una posibilidad, está un poco más chunga esta, ¿no?
Sí, yo creo que es, o sea, sería la misma teoría que he dicho anteriormente. O sea, sería muy, muy, muy improbable, pero por poder podría ocurrir. Efectivamente. O sea, poner puntos del azar y demás, caerían los puntos en su sitio, las líneas perfectamente ordenadas para que se pudiera leer y demás. Pues por poder, claro, habría una posibilidad. La estadística, lo bueno que tiene es que siempre hay una entre, pues no lo sé, si son 2 millones de caracteres, lo cual es una de 2.000 millones, pero no deja la misma posibilidad, ¿no? Bien, pues resulta que la molécula de ADN, el cromosoma humano, solamente el cromosoma número 1, tiene 220 millones de pares de bases, es decir, multiplicado por 2, ¿vale? Solamente la información que hay contenida en la molécula de ADN. En uno de los cromosomas de los veintitantos que tiene nuestro cuerpo. ¿Bien? Si nosotros juntáramos y separáramos la longitud de las moléculas de ADN que tenemos en nuestro cuerpo, cubriríamos la distancia de la Tierra a la Luna 6.000 veces, ida y vuelta. 6.000 veces distancia Tierra-Luna, ¿no? Eso es, de alguna manera, el código genético o lo que dice quién somos tú y yo. Lo que está diciendo que yo soy una persona que mido 77, que tengo los ojos castaños, que tengo pues, una longitud de dedos, la que fuera, que tengo un color de piel que sea, es nuestro código de interpretación de quién somos, ¿no? Bueno, multiplica solamente, teniendo en cuenta que los 220 millones de pares de bases, que es decir, que aún hay que multiplicarlo por 2, que además las bases en sí mismas también están formadas por otras moléculas, la posibilidad de que eso se haya hecho por azar, es decir, que yo cogí una caja en el origen de los tiempos y me puse así a menearla y de repente se fueron juntando cosas, y de tanta casualidad, pues no quiero ponerte el número de ceros de posibilidad, o sea, de combinatoria que es necesario para que esto ocurra, que también puede ocurrir, no te diría yo. ¿Bien? Pero eso sería, hemos partido del origen de que tenemos una materia inerte. Claro, ¿cómo contaríamos que en el momento que fuimos haciendo eso hubo un momento en el que dejó de ser inerte para tener vida? Y que ya no es la probabilidad de los 220 millones de pares de bases solamente en un cromosoma, sino que además ahí de repente nació la vida. Entonces aparecen dos personas en la historia, y esto va al encuentro de una de las cosas que dijo Rosa Montero el otro día en su interlocución, y es, no me cabe en la cabeza. Hay cosas que no me caben en la cabeza y como no me caben en la cabeza directamente las rechazo. Bueno, yo porque quiero a Rosa y porque la respeto, entiendo esa posición. Lo que pasa es que, por desgracia, yo soy mucho menos inteligente que Rosa Montero y a mí la inmensa mayoría de las cosas no me caben en la cabeza. Soy muy, muy, muy limitado. Soy una persona con una capacidad de entendimiento bastante corta. Y no tengo más remedio que muchas, la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, si vemos porcentualmente las cosas que sé, me las tengo que creer, porque no tengo capacidad para discernir. Es más, cuando te he hablado de los 220 millones de pares de bases que conforman un solo cromosoma, pues estoy empezando a hacer un acto de fe porque no soy capaz de entender ni siquiera ese número, ¿no? Y aparece entonces la teoría de la evolución. Charles Darwin, hasta entonces solamente se pensaba que el ser humano proviene de una mano divina, de un ser creador que lo genera, y aquí estamos, a sus órdenes, ¿no? Y Darwin, por primera vez en 1850, elabora una teoría a partir de un viaje en el que dice que observa que hay determinados pájaros cuyo pico se va curvando y va siendo distinto en cada momento, ¿no? Y él dice que, bueno, pues que como hay picos que son más interesantes, o como hay pelajes que son más interesantes, o como hay seres que son más duros que otros, pues que es probable que como estos se adaptan mejor al medio, estos sobreviven y trasladan su código genético a los siguientes, con lo cual ahí se produce una evolución. Esto yo creo que nadie lo discute, la genética está bastante estudiada y bastante demostrada y no tiene sentido discutir sobre esto. Lo que pasa es que esto no explica el origen de la vida. Esto lo que dice es que una vez que tienes un pájaro y otro pájaro y un tercer pájaro, de los 3 pájaros es más probable que sobreviva el que está más adaptado al medio. Pero no te dice cómo apareció el primer pájaro. Simplemente te dice qué ocurre con esto. Luego llegamos al Big Bang, que llegó más tarde, que por cierto lo enunció un sacerdote, para decir una cosa que también tiene que ser un acto de fe, y es que hubo un tiempo en el que no había nada y de repente hubo un momento en el que pegó un estallido y una cosa que llaman el huevo cósmico, de repente dio origen a todo lo que nosotros podemos ver hoy en día. Claro, estas dos teorías lo que están haciendo es suplir la necesidad de un ser creador para hacer entender que la ciencia seguro tiene algo que decir.
que la ciencia seguro que lo puede explicar, aunque yo todavía no lo entienda, aunque en mi cabeza, por ejemplo, no quepa pensar que de repente no hay nada y de repente existe todo, esto no deja de ser un acto de fe. Alguien te cuenta, mira, tú miras aquí, no hay absolutamente nada. Ya no es un truco de magia, que de repente siempre entiendes que la moneda va guardada en un sitio, sino que no había nada y de repente existe todo lo que conocemos, en un instante, un chasquido de dedos. Y eso no hace ruido al intelecto simplemente porque dices, bueno, habrá alguna fórmula matemática que lo demuestre. Es posible, pero todos sabemos que cuando vemos un truco de magia lo que estamos buscando es saber cuál es el truco que hay detrás, ¿no? Resulta muy complicado de entender esto y no podremos negar que el que cree que esto es así no está dejando de hacer un acto de fe, porque entendía que hasta hace un segundo no había nada y el segundo más tarde existe el universo, ¿no? Muy bien, pero es que claro, con la adaptación al medio tendríamos que entender que no solamente pasa la cadena que tenemos arriba, es decir, que de mono llegamos a hombre, que eso más o menos nos podría caber en la cabeza y podríamos entenderlo fácilmente. Lo que eso quiere decir es que fue más adaptado al medio una flor que una serpiente, y fue más adaptado al medio un pulpo que una serpiente o una estrella de mar, y esta que una seta, y esta a su vez que un pájaro o que una hormiga. Y que todo lo que nosotros vemos actualmente proviene de una selección natural que se ha producido porque algo era más adaptado al medio que otra cosa. Y de ahí llegó a haber la variedad que hay en estos momentos, porque claramente una medusa sobrevivía mejor que un perro, ¿no? Bueno, pues esto no deja de ser un acto de fe, porque de hecho, científicamente es indemostrable. No existe una traza hasta el pariente común, el ancestro común de todo ello, a pesar de que los científicos están muy afanados en que esto ocurra. Y aunque pudieran hacerlo, no dejaría de ser un acto de fe por nuestra parte entender que eso es así. ¿Por qué hago todo esto? Porque yo creo que no me cabe en la cabeza el que lo que yo no soy capaz de comprender no existe. Creo que es una postura de orgullo intelectual y que lo que hace es pensar que yo soy el poseedor de la verdad absoluta, yo soy el que es capaz de decir lo que puede ser y lo que no puede ser en base a mi capacidad de entendimiento, ¿no? Y aquí me encantaría traer lo que decía Luis Pasteur, que un poco de ciencia deja de Dios porque empiezas a pensar que todo es posiblemente explicable con alguna razón matemática, pero que cuando empiezas a entrar en la ciencia a fondo, eso no hace más que devolverte a Dios, porque no entiendes la manera en la que lo que tienes ante tus ojos se pueda explicar de forma lógica. Porque no podemos entender que el Quijote se escriba cuando tiramos de un precipicio y que caigan todas las páginas del Quijote perfectamente ordenadas. Muy bien. Luego aparece otra cosa que me hubiera gustado poder comentar con mi amiga Rosa, y es que en un momento dado yo le dije, mira Rosa, como tú vives en un easy permanente, en un, oye, y si de repente pasa una cosa, de hecho ella vive de esto, porque ella vive de novelar las cosas, ¿no? De hacer entender que lo que nos rodea puede ser otra cosa, inventarse personajes, inventarse realidades. Y ella dijo que durante muchísimos años había vivido y que sigue viviendo con un pánico horrible a la muerte. Y que este pánico le había llevado a tener terapias psicológicas, que le había llevado a estarse teniendo que tratar y con miedos nocturnos, que le había llevado a estudiar psicología porque este miedo a lo que no sabía, a lo que no conocía, le producía un desasosiego muy importante, ¿no? Bueno, y entonces yo le dije, bueno, juguemos un momento, ¿no? De la misma manera que tú novelas, de repente hablas de una fase y dices que a los personajes del amar en tiempos del odio, pues de repente se les quitan partes de su cuerpo y tú te estás preguntando cuánta parte de tu cuerpo te puedo robar hasta seguir pensando que eres una persona y ya no eres un robot. Juguemos y pensemos qué hubiera pasado, imaginemos, yo no le dije en ningún caso que esto fuera cierto, qué pasaría si aquel que reclamó para sí haber nacido y resucitado, aquel que reclamó para sí haber sido hijo de un dios, que yo entiendo que puede ser una narración pues un poco complicada de asumir para aquellos que entiendan que esto no les cabe en la cabeza, pero juguemos a que esto fuera así, ¿no? Yo hubiera esperado una novela por su parte o un juego de decir, hombre, pues si esto fuera así yo fuera capaz de creerlo, que por otro lado soy incapaz, pues mira, hubiera entendido que la muerte tiene otro sentido, que mi vida tiene otro sentido, que hay un montón de cosas que adquieren un distinto significado a partir de que yo pueda dar por cierto que esto fuera así. Claro, el que de repente dijera que esto es exactamente lo mismo que el que cree en las hadas, a mí me pareció que, yo entiendo que ya no tiene la voluntad de ofender, pero que está basado en una
una falta de rigor importante, ¿no? Porque lo que no podemos negar es la existencia histórica de este personaje. Lo que podemos discutir, podemos ya entrar dentro de la PC, si resucitó o no resucitó, que es lo que realmente cambia la historia, pero de que existió, de que estuvo en tiempo de los romanos, de que está datado, de que se conoce, de que hay todo tipo de vestigios, de que hay escrituras al respecto, de que hay historiadores, de que hay todo tipo de historias, pues esto es bastante razonable, incluso para alguien que no crea. Claro, comparar esto con las hadas, pues a mí me parece que es por lo menos una asimetría en la capacidad de razón que no me esperaba. Realmente no me esperaba y me ha gustado poner un poquito más de tiempo para discutir sobre eso, ¿no? Porque hay cosas que se pueden poner en pie de igualdad y que se puede dudar, pero lo que no podemos dudar es entre hadas y esto, podemos dudar entre otras cosas, ¿no? Claro, es que la ciencia, para esas preguntas de fondo que estamos haciendo, en general no tiene respuesta, porque no puede llegar ni matemática ni físicamente a dar una explicación de algo que no es medible. Claro, a esto solamente llega la filosofía, que se plantea el origen del hombre, se plantea su destino y se plantea cuál es su trascendencia, y pueden llegar a las religiones. Cada una de ellas ofrece una narrativa a su modo completa sobre qué quiere decir ser persona, sobre si yo me vengo reencarnando cíclicamente, primero en rata, luego en asno, luego en persona, luego en flor, luego no sé cuánto, si yo simplemente voy purificando mi existencia, como se plantea con el karma, si yo voy, cada uno tiene su narración completa de lo que quiere decir ser persona. Bueno, pues ahora vamos a preguntarnos si la muerte es mala. Hasta aquí eran algunas de las dudas o de las cuestiones que a mí se me quedaron por poder contrastar con mi amiga Rosa y decirle, Rosa, a mí me gustaría poder entrar en esto, pero aguantar el debate con un poco más de apertura, ¿no? Porque yo entiendo y para eso invitamos a Rosa para decir, desde una postura en la que tú entiendes que esto no te cabe en la cabeza, en un diálogo abierto y franco con alguien que se está haciendo la misma pregunta que tú sobre qué pasa cuando dejamos de existir, qué quiere decir la muerte, vamos a arrojar encima de la carta todas las posibilidades, y si yo acepto que se puede escribir el Quijote tirando un Scrabble de un rascacielos, pues por la misma entendamos que es posible que podamos tener un poco de razón en los dos planteamientos, ¿no? Entonces, la muerte, a fin de cuentas, es un examen de vida. Es, oye, has hecho todo el recorrido y se acabó. Es como la fecha de entrega de tu primer cuatrimestre. Tú tienes aquello que te van contando y al final del primer cuatrimestre sabes que te van a preguntar. La pregunta que, como todos hemos sido estudiantes, podemos responder es, ¿tú estudiarías si no saber? Hombre, pues sí, a mí me gusta mucho aprender, de hecho yo lo voy haciendo, aunque no me pregunten, pues es posible, pero la inmensa mayoría de nosotros estudiamos porque sabemos que hay un examen. Por lo menos entendemos que de ese tiempo que estamos en el aula se espera que aprendamos algo. Habrá gente más motivada que aprende porque lo tiene en el ADN y porque le apetece conocer. Hay muchos de nosotros que aprendemos en parte por esto, pero en buena parte porque sabemos que nos van a pedir cuentas de lo que se nos ha explicado, y como tal merece la pena saber cómo llegas al final de la pista. Si llegas despeinado después de haber bajado como Dios manda por esa pista negra de esquí, o si has pasado por la vida sin haberte despeinado lo más mínimo y sin haber sido consciente de que estabas en tu paso. Luego nos la podemos tomar como una fiesta. Esta es una Catrina mexicana, que los mexicanos tienen una relación junto a la muerte muy curioso para nuestra forma de entender el mundo. Pues nos la podemos plantear como esta visión horrible de la parca. Las parcas no era una sola persona, sino que eran tres deidades que tejían con hilo, e iban cosiendo las cosas a lo largo de la vida, iban diciendo el tiempo que vivía y no vivía otro. Pues, sin embargo, tenemos una visión de la muerte como algo tremendamente negativo. De hecho, es algo sobre lo que haríamos una película de miedo a juzgar por la indumentaria que lleva nuestro buen amigo de la moral, ¿no? Pues yo creo que este examen al que se nos somete cuando estamos cerca de la muerte, de hecho, aquellos de vosotros que hayáis podido ver a la muerte cara a cara, o que la hayáis tenido cerca en este tiempo, tengo que decir que además este tema, la razón por la que salió el año pasado fue porque uno de los alumnos, o varios de los alumnos a los que tenían clase de introducción a los conceptos arquitectónicos, les dije, si pudierais tener una respuesta a cualquier pregunta que quisierais hacer, ¿qué pregunta sería? Y yo estaba esperando que me pusieran cosas de la materia que le estaba impartiendo. Y empezaron a salir, yo quiero saber si mi abuela se va a morir, yo quiero saber si voy a ser rico, yo quiero saber si me voy a casar, yo quiero saber si voy a ser eterno. Empezaron a salir una serie de preguntas y digo, pero estamos en clases de arquitectura. Ninguno me hizo una pregunta que tuviera que ver con arquitectura. Bueno, a mí me recuerda siempre este cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía, el quién sería yo en este cuadro, ¿no? O quién serías tú en este cuadro. Aquí vemos un cadáver
y vemos un maestro. Estas clases antiguamente se hacían pues una vez al mes, se diseccionaba un cuerpo, entonces los alumnos, que eran muy pocos, se podían asomar al cuerpo, y entonces vemos aquí los distintos caracteres, ¿no? Está el que está en primera fila, como tratando de ver cómo está el maestro cogiendo con esas pinzas y tirando de los músculos para arriba. Está el otro con cara de asombro, el que está justo a su vera. Luego hay dos para acá, uno que tiene una cierta cara de Felipe II, como con cara de despistado, mirando para el infinito. Está el de atrás, que es ese que no se entera nunca de nada, está en la clase, pero que se está chocando con ojos y que no está. Está el que está detrás del todo, que es el que yo me lo estudio con mis apuntes, a mí me da igual lo que está pasando en la clase. Está el de arriba del todo, que se está mirando la cámara y directamente no parece importante mucho el cadáver, pero oye, también está el maestro y también está el cadáver. Y el cadáver está sirviendo en un momento dado de lección para todos los demás, para aprender a comprenderse a sí mismo. Y ese músculo que está cogiendo el maestro, para lo que está sirviendo es para decir, ¿ves esto que tengo que las tijeras? Pues eso lo tienes tú por dentro. ¿Ves lo que aparece por debajo? Ese hueso es el mismo que tienes tú. Esta lesión que yo estoy haciendo aquí es la que te duele. Y esa muerte es la que está sirviendo de lección para esos alumnos que están observando, con ojos atónitos, unos más y otros menos, lo que tienen delante de sí. Bien, pues yo creo que la muerte, esta es una de mis creencias y una de mis aproximaciones al asunto, creo que en cualquier caso es una señal para aprender a vivir mejor la vida. Bueno, esto puede ser que sea una creencia para mí, pero es posible que sea una creencia para todos, incluso para aquellos que no creen en el más allá, incluso para aquellos que ni siquiera saben si creen o no creen, porque lo cierto es que cuando se muere tu padre, que cuando se te muere un hermano, que cuando se te muere un amigo, que cuando te dicen que tienes una enfermedad gravísima, de repente todo a tu alrededor cambia de significado. Esto es lo que venía a decir Rosa Montero cuando decía que cuando nace una persona o cuando muere alguien, el mundo parece abrirse en canal, porque parece que de repente las cosas toman un sentido. Y aquí tengo en esta foto que tomé una cosa aquí con los alumnos, una ejercicio en el cementerio de la Almudena, y aquí están tres señales, ¿no? O señales que yo entiendo. Por un lado está el pirulí, que es la señal de radio que nos llega a las televisiones todos los días. Es alguien metido dentro de un edificio emitiendo para que tú puedas ver las noticias, para que veas tu partido de fútbol, para que puedas estar conectado con el mundo y sepas cómo van las elecciones ahora que se va a votar en Estados Unidos, o para que te enteres si ha dimitido el presidente del Barça. En primer plano tienes una cruz que además está de espaldas, y de espaldas a esto y un poco más allá tienes una virgen. Y al lado tienes un árbol seco, que en mitad de un cementerio te está hablando de que la vegetación también se muere. Y que las personas que están ahí enterradas están debajo de una cosa inerte, que es una piedra, que es un granito. Y de frente, debajo de esa imagen de la Virgen de espaldas, tienes una cruz donde aparece un crucificado en bronce, inerte, por supuesto. Pero, ¿y qué pasa con la muerte? ¿De verdad no es una llamada de atención, no es una acogida por la solapa? Aquellos que habéis podido ver en estos tiempos del COVID cómo de repente se pasea por delante de nosotros y se señorea, diciendo que además no puedes hacer nada porque ni te puedes acercar a acompañarnos. Pues yo creo que cuando uno se plantea qué pasa con eso, no puede vivir la vida de igual manera. No puede seguir haciendo las cosas como estaba. Desde el momento, Rosa decía que ella fue consciente de que era mortal desde muy joven, casi desde los 4 años, ¿no? Eso es un síntoma de madurez. Muy probablemente, si tiramos a una encuesta, un número importante de vosotros pensaríais que la muerte es una cosa de otro, porque pertenece a la edad en la que estás. A lo mejor sería insoportable. De hecho, a Rosa le resultaba insoportable en su vida el entender que desde los 4 años estaba preguntando por la muerte. Pues muy probablemente, el día en el que tú mires a la muerte a la cara, es posible que cambies algunas de las cosas, algunos de tus planteamientos, algunas de tus maneras de proceder, porque entenderás que la vida, sin entender que es par de la muerte, indefectiblemente, cambia de sentido cuando la muerte es. Y yo me pregunto, ¿y si cada día viviéramos como si fuera el último? Pues una foto que hice con los propios alumnos en el cementerio. Claro, esto sería insostenible, porque si cada día fuera el último, nunca haríamos las tareas. Nunca sembraríamos un árbol para tener sombra el día de mañana. No ahorraríamos, no cuidaríamos de la gente. Viviríamos de una manera probablemente caótica si cada día fuera luz. Sería muy intensa, pero ese nivel de intensidad sería insostenible. No podemos vivir como el último día, pero tendríamos que vivir como si ese día no fuera a volver a ocurrir, creo yo, independientemente de lo que creas. También creo que si la pudiéramos mirar a la cara, en
lugar de espaldas y entender lo que nos está queriendo decir, entender lo que nos enseña, muy probablemente estaríamos viendo otra cosa de la que vemos cuando no la queremos mirar. Es posible que no fuéramos capaces de sostener la mirada y a lo mejor tuviéramos que llevar esas gafas de sol porque no sería una mirada cómoda en este caso. ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de colocarnos delante de nuestra propia tumba y saber que hay un día escrito, que ese va a ser, y que nadie se va a morir ni un día después ni un día antes de lo que está escrito? ¿Cómo cambiaría? ¿Qué pasaría si te pudieras colocar delante de eso? Probablemente algunos se me estará agobiando. ¿Pero para qué me hablas de esto? Que yo no quiero saber de esto. Pues es que es cierto que ese día está escrito aunque no lo sepamos. Y el miedo, algo que Rosa nos compartía con una elocuencia y una transparencia muy desgarradora, ¿no? Decía Fray Antonio de Guevara que el corazón que está lleno de miedo probablemente es que está vacío de esperanza. Es posible que aquel que tiene miedo a algo es que entiende que de ahí nada bueno puede salir. Y es una consecuencia lógica, de pasar miedo por algo que de primeras se nos presenta como una revolución a lo que estamos acostumbrados, que nos saca por completo de nuestra zona de confort y que nos coloca en una posición absolutamente diferente de la que estamos colocadas. ¿Pero a qué tenemos miedo? ¿A qué tienes miedo? Claro, para una persona que piensa que después de la muerte se acabó, dejó de existir, a eso tengo miedo. Es una evidencia. Rocío, apágate la audio. Esta es una instalación que hizo Marina Abramovich y el que fue su pareja durante 10 años, Uwe Leisepien, que es una especie de tránsito, ¿no? ¿Qué pasa cuando para pasar de un sitio a otro te encuentras con dos personas desnudas que te obligan a rozarte con una de las dos para pasar de un sitio a otro? En cualquier caso, este tránsito es incomodísimo. Y era parte de la performance de Marina Abramovich, que se ha pasado toda su vida llevando al límite la posibilidad de encuentro o desencuentro con su propio cuerpo. ¿Cuáles son los límites que el cuerpo ofrece? Bueno, pues aquí se ve que la inmensa mayoría de los hombres se giraban hacia la mujer, la inmensa mayoría de las mujeres se giraban hacia el hombre, pero que en cualquier caso era incómodo porque te encontrabas con el cuerpo de otra persona y además no un cuerpo cualquiera, sino un cuerpo de eso. Marina Abramovich durante muchísimo tiempo ha estado dirigiéndose hacia cosas performativas que te ponen en el límite de qué pasa entre tu cuerpo y tu existencia, ¿no? Aquí tiene un homenaje a Santa Teresa de Jesús, donde lo que estaba interrogándonos es qué pasa cuando se separa el cuerpo del alma, ¿no? Aquí lo está hablando de las gravitaciones de la propia Santa Teresa. Eso estaba hecho en Gijón, esta sesión fotográfica, porque ella tiene un recorrido vital pues muy turbio, muy turbulento. De ella cuidó su abuela porque sus padres decidieron que ella no era una prioridad, y ella tiene una herida vital muy importante que ha ido ventilando como buenamente ha podido desde su experiencia personal, ¿no? Pero le llamaba potentísimamente la atención la manera en la que Santa Teresa de Jesús hablaba de cómo ella sentía esa necesidad de gozo o ese gozo inmenso que le llenaba cuando de repente pensaba que en algún momento se reencontraría a través de la muerte con aquel que la creó. No le cabía en la cabeza que esto pudiera ser así. Fijaros, una de las cosas que a mí más me sorprende es que de todos aquellos que se dijeron apóstoles de Jesús, todos ellos, excepto dos, murieron prácticamente igual que Jesús. Claro, Jesús ya advirtió, en las Escrituras está, que se iba a pasar muy mal. Qué fácil habría sido para todos aquellos que presenciaron una crucifixión, y de hecho es sabido que los romanos eran capaces de mantener el orden en su imperio porque crucificaban a la gente como acto ejemplarizante, para que la gente supiera que si haces según qué cosas, esto es lo que te pasa, probablemente la peor muerte que te puede ocurrir. Todos ellos, ahí los tienes, apuñalado por la espalda, apedreado a muerte, disparos de flechas, crucificado por soldados, atravesado por una lanza, decapitado en Roma, crucificado boca abajo, apuñalado. Solamente dos no mueren así. Judas Iscariote, el que le delata, que se suicida, él mismo se inflige la muerte, y San Juan, que era el más joven de todos los apóstoles, al que Jesús le dijo: oye, cuida de mi madre, por favor, que yo desaparezco de aquí
a partir de ahora sois madre e hijo, ¿no? El resto de ellos, pudiendo haber echado a correr, pudiendo haber tomado como ejemplo lo que pasó aquello, ¿qué verían? ¿Qué sentirían? ¿Qué les removería por dentro para que ni uno solo de ellos echara a correr y aceptara un destino igual que el que habían visto en vivo y en directo? Porque podríamos pensar que, oye, ya has sabido de qué va esto y no tiene ningún sentido que pases por lo mismo, porque si es por el lugar de tránsito, si es por el umbral que hay que pasar, ya sabemos que ese umbral fue de todo menos agradable. Pues todos ellos aceptaron, y aquí hay una parte de una oración que se reza de vez en cuando, que es el credo, que es la pasión voluntariamente aceptada, es decir, que no les robaron la vida, ellos entregaron la vida. No les fueron a capturar, durante muchos años estuvieron haciendo méritos para que les pasara eso. ¿Qué experiencia vital pudieron tener para que estuvieran dispuestos a que eso fuera su destino? A otra cosa a la que podemos tener miedo es al destino, a dónde vamos. Ya no es tanto el umbral de paso, ya no es el dolor que voy a sufrir o el tiempo que me puede durar ese paso incómodo entre esa desnudez y el sitio en el que estoy, al que me dirijo, sino dónde voy a estar. Porque donde estoy, oye, que estoy bastante bien, que esto me gusta, que las pasaré canutas muchas veces, que me dolerá la vida, que sufriré desengaños, que me dolerán las muelas, que me traicionarán, que pasaré frío, que pasaré hambre, pero no estoy tan mal. Y sin embargo, donde voy, ¿qué es lo que me espera? Aquí tendríamos la isla de los muertos con Caronte, está, sabéis que es aquel que trasladaba a los muertos a través de la laguna Estigia, a llevarle a ese sitio en donde se supone que su vida ha cambiado. Hombre, poco apetecible parece ese lugar, ¿no? Desde luego, mejor que el que estamos no es. Pero es a eso a lo que tenemos miedo, es al tránsito, a lo que tenemos miedo, es a lo desconocido. ¿Y es posible tener éxito en la muerte? ¿Es posible que alguien muera de una manera que digas una lección? ¿Esto ha merecido la pena? Bueno, yo os voy a recomendar algunos libros. Otro día, o la otra vez cuando acabamos, mucha gente me pidió, oye, quiero leer. Mira, este libro me parece que es un inevitable para todo el que se haga preguntas sobre esto. Y es que tenga usted éxito en su muerte, el antimétodo para vivir. Esto es toda una ironía de este personaje, de Fabrice Hadjab, que ha tenido un recorrido vital bastante turbulento, ¿no? Sus padres eran comunistas maoístas, pasó por el Islam, pasó por el cristianismo, ha estado prácticamente en todas las posiciones posibles con respecto al tema de la vida y el tema de la muerte, ¿no? Es decir, que ha dudado de todo. Ha dudado de si existe una trascendencia, de si no existe, de si la trascendencia pertenecía a ese paraíso que se ofrece desde el Islam o a ese paraíso que se ofrece, tampoco está muy claro, desde el cristianismo. Bien, pues él dice que si queremos una alegría justa y verdadera, tenemos que mirar de frente a la muerte, que no se puede hacer de otra manera. Que evitar esa mirada cara a cara de la que veníamos hablando o mirarla oblicuamente como de reojillo es falsear o envenenar nuestros placeres. Por eso, desde Montana hasta Cicerón decían que filosofar es aprender a morir, porque probablemente se muere como se vive. Es posible que tengamos experiencias de gente que ha desaparecido a nuestro alrededor y hoy en día la muerte ha pasado esa gran desconocida que se oculta de los ojos de todo el mundo. Antiguamente se moría en casa y la gente moría rodeado de sus seres queridos. Yo estuve en casa de mi abuela cuando mi abuela falleció y recuerdo un olor muy especial, recuerdo un ambiente muy especial, recuerdo que aquello me impactó siendo yo niño, recuerdo que olía a que mi abuela se había muerto, ¿no? Bueno, pues para poder vivir es necesario aprender a morir, o por lo menos mirarle a la cara. Os recomiendo este libro porque está permanentemente lanzando insidias y lanzando socarronerías sobre qué quiere decir vivir y qué quiere decir vivir. Porque él lo que viene a decir es esto, que no hay más que una alternativa entre dos especies radicalmente opuestas de muerte. O la das o te la quitas. Es decir, o te entregas el martirio, lo que los cristianos entienden que pasó en la vida de Jesucristo, o, por otra parte, te la quitas, te suicidas o te la roba alguien, te pegas un tiro o pasa lo que sea, ¿no? Claro, él dice que te toca o la cuerda o la cruz. Hombre, no es necesario, ¿no? El que se muere plácidamente de un cáncer con unos cuidados paliativos y demás, ni cuerda ni cruz.
De hecho, la inmensa mayoría de nosotros no tendremos ni cuerda ni cruz, afortunadamente, porque la medicina contemporánea lo que ha hecho es que ha sido capaz de hacer que ese tránsito de un paso al otro pueda ser por lo menos indoloro. No necesariamente que no te enteres, porque depende de lo largo que sea, se te puede hacer muy largo, pero lo que Rosa defendía el otro día es que yo me quiero acostar por la noche y levantar por la mañana sin darme cuenta. Bueno, pues la mala noticia es que eso no lo elegimos, ¿no? Pues es que ella defendía que sí. Ella defendía que sí se podía. Ese es otro tema sobre el que tendremos que entrar quizás un poco más adelante. Bien, antes, durante y después de todo. Es decir, que ¿dónde estábamos tú y yo antes de estar aquí hoy en esta conferencia? ¿Qué es lo que pasa con nosotros antes de que estemos aquí? Yo, en mi chascarrillo, como si fuera Fabrice Hallard, yo decía, oye, si cuando te mueres vas a un cielo no sé cuánto, antes de que nazcas, que está todo el mundo en la barrera a ver si te suplente, a ver si le toca jugar el partido. ¿O cuál es ese mundo de los que están antes de salir al terreno de juego y los que ya han salido del terreno de juego? A mí me falta la explicación del antes, porque tenemos miedo al después, pero y el antes, pues esto lo dice de una manera muy interesante Italo Calvino, que también era ateo, que también tenía un pasado pues, militante de las juventudes comunistas de su país y demás, decía, y hablaba, en una de sus ciudades, habla, las ciudades están divididas en varios capítulos y hay unas que son las ciudades y los muertos, ¿no? Entonces, en una de las ciudades y los muertos, cada uno de esos capítulos tiene 5 ciudades diferentes, dice, cada ciudad tiene su lado, como Laudomia es una de esas ciudades. Otra ciudad cuyos habitantes llevan los mismos nombres, es la Laudomia de los muertos, el cementerio, todos aquellos que ya murieron y pasaron la frontera. Pero la cualidad especial de Laudomia consiste en ser más que doble, triple. Es decir, que comprende una tercera Laudomia que es la de los no nacidos. Es decir, los que estaban esperando en el banquillo para saltar el terreno de juego que es la vida. Y ahí los vemos en la parte de arriba como espectros que luego pasan por la ciudad y que finalmente son el mundo de los muertos. Claro, todos nos preguntamos por el después, pero ¿y el antes? ¿No? Pues esta pregunta está en el corazón del hombre. Me da igual que sea ateo, que sea comunista, que sea creyente, que sea maoísta. ¿Qué es de nosotros antes y qué es de nosotros después? Tenemos al bueno Italo Calvino y habla, sabéis que el libro es una charla entre el bueno de Marco Polo y el gran Gengis Khan, y habla y dice Marco Polo, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno que ya está aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La muerte que es tener a fulanito compartiendo pupitre con nosotros. Que menganito te venga a molestar todos los días. Que tu hermano te chinche. Que mengano te dé órdenes y no las comprendas. Dos maneras hay de no sufrir este infierno que tenemos en vida. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. Pues yo chincho como los demás, yo me convierto uno más del infierno que tenemos en vida. Y hay otra que es peligrosa y que exige atención y aprendizaje continuo y es reconocer entre los que estamos quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darles paz. Es decir, reconocer las rocíos solíceos de tu vida que te abren un rayo de luz entre tanto infierno y son capaces de contarte que las cosas pueden tener otra lectura. Aquellas personas que son capaces de abrirte una ventana diferente a una realidad sobre la que tú tienes miedo, o una realidad sobre la que no tienes control, o una realidad sobre la que, según te aparece su nombre, echas a correr o le das la espalda porque no quieres arrostrar. Y hay algo que querríamos que fuera eterno. Es decir, ¿desearíamos que algo durara para toda la vida? Fijaros, me podría meter en el Mentimeter, pero mira, vamos a hacerlo, porque si no, es que me estoy yendo demasiado y así me garantizo de que sigue alguien por aquí. Mira, somos 159, somos más que antes. Vamos bien, cabalgamos. Luego, pues mete ese código. Ay, no, lo he quitado, ¿no? Mete el código, voy a volver a compartir la pantalla. Ahí lo tienes, el código. ¿Te sale el código? Mete el código y tienes que contestar 3 preguntas, ¿de acuerdo? La primera es, ¿alguna vez has deseado estar muerto? O no, nunca he deseado estar muerto. Esa es la primera pareja. La segunda pareja, me dicen que no sale. Espérate un momentito, perdón. Aquí os comparto esta. Ahora ya sí sale, ¿no? Ya sí sale. Vale. La segunda sería, ¿conozco a alguien que haya deseado estar muerto?
o no conozco a nadie que haya deseado estar muerto. La tercera sería, si te dejaran elegir, ¿vivirías para siempre? O ni de WhatsApp, la vida está bien como está, no la quiero infinita. Porque Rosa, el miércoles pasado, nos compraba que ella viviría para siempre. Y tú contesta estas 3 preguntas en ese código y vamos a compartir a ver lo que nos sale. No me digas que no te intriga, por favor, contesta. Que sois 159. No me conformo con menos de 100 respuestas. ¿Vale? Echa un segundito, es muy fácil, metes www.menti.com, metes ese codiguito 1805690 y participas. Y lo vemos entre todos. Venga, tírate un poquito, anda. Así me das un poquillo de... Voy a dejar de compartir esto porque voy a ir directamente a la pantalla de el Mentinet. No me digas que esto no es no tecnológico, ¿eh? Vamos, estoy sorprendido conmigo. Ahí. Estamos vale. Ya tenemos, vamos a ver qué da de resultado. ¿Estamos todos? Han votado 62 personas, me faltan 40. Venga, anímate. Échale ahí, que tardamos nada, 65, va subiendo. ¿Se está compartiendo la pantalla o no? No, espera, no se está compartiendo. La voy a poner aquí para que la veas. Ahí está la pantalla. Venga, vamos por 69. Dime si has deseado estar muerto alguna vez, si has conocido a alguien que lo hubiera deseado o no, y si vivirías para siempre. Estoy intrigado y además haz tu porra. Si estás con alguien, haz tu porra a ver cómo sale el resultado. El que gane, si estáis de 2 en 2, le invita un bocata al otro. Vamos por 72. Venga. Vamos, venga. Que nos faltan 30. Esto quiere decir que ha votado la mitad de la gente. Venga. Rocío también. Y si el padre Florencio está por ahí, que también vote. Bueno, el padre Florencio es inmortal, os lo comento. Por si alguien no lo sabía, todos los demás somos mortales. 77, estamos llegando. 77, 78, venga. Un poquito más. Venga, le damos. Vemos el resultado. Venga, vamos a ver el resultado. Está bastante bien vuestra participación y vamos a ir con el resultado. ¡Uf! Mira lo que ha salido. La mitad de vosotros habéis deseado alguna vez estar muerto y la otra mitad no. Mucha más gente conoce a alguien que ha deseado estar muerto y muy poquitos viviríais para siempre. Fíjate, 15 frente a 50, prácticamente. Todavía estamos a tiempo de que alguno más se sume, a ver si llegamos a 80, que el número es más redondo, alguien que no haya participado. Interesante, ¿no? Un 15% sí que viviría para siempre. Este es un dato muy interesante. Y la mitad han deseado alguna vez en su vida estar muertos. De esto también vamos a hablar ahora. Toda bastantes pistas. ¿No me vais a hacer llegar a 80? Por el amor de Dios. Anda, yo uno más. De verdad. Bueno, lo dejamos aquí. Vale, pues voy a volver a la presentación para que podamos continuar con nuestra historia. Ahí hemos visto los números, ¿no? Ya sabemos de qué va la película y ya sabemos, a ver si va. Decía Borges, esto es muy interesante, le comenta en una entrevista que escuché hace un tiempo, y él decía que qué sería más castigo, ¿no? Si morir anticipadamente, cada uno entienda lo que es anticipadamente, cuándo nos toca, a partir de qué edad, o estar condenado a vivir para siempre. Te lo voy a poner más fácil, porque a lo mejor los 15 que sí que vivirían para siempre, yo le diría, a lo mejor tú sí, pero ¿te imaginas que aquella persona que te molesta vive para siempre? ¿Te imaginas lo que pensarían todos los de la ATP si Rafael Nadal fuera inmortal, sabiendo que en su vida van a tener oportunidad de ganar un Roland Garros? ¿Te imaginas lo que pasaría si aquel hermano tuyo que da por saco infinito o aquel político al que no soporta, sabes que no solamente no se va a jubilar, sino que te va a regir tu vida todos los días de su existencia? Que aquel amigo que todos los días en el colegio te daba collejas cuando llegabas con el pelo recién cortado, te va a seguir dando collejas porque no aprende y que esto va a pasar eternamente.
De hecho, todas las series que aparecen, Crepúsculo y demás, lo que ellos viven, tanto los licántropos como los vampiros, es la condena de ser inmortales. Ninguno de ellos se alegra de poder estar toda su vida viviendo, porque claro, tú asumes que vas a vivir en tu estado de ahora, que tienes este cuerpo divino de la muerte, espérate que te empiecen a floquear las carnes, espérate que empieces a perder vista como yo, que me quedo medio ciego, espérate que empiecen a pasar según qué cosas que ya no te ocurrían antes, ¿no? Bueno, pues le decían, oye, y le amenazó a alguien, y le amenazó de muerte, y dice, no, ¿cómo que de muerte? Si la verdadera amenaza es que a uno le amenacen con la inmortalidad. Bueno, pues los 15 que queréis ser inmortales, no os preocupéis, no corréis riesgo de ser. Y el anhelo de eternidad, es decir, aquellas cosas que nosotros queremos que duren para siempre, que estamos deseando que sean parte de nuestra existencia y que no se mueran nunca. Fijaros, yo hice la búsqueda en internet, metí la palabra inmortal. Esta es las imágenes que te devuelve Google cuando metes inmortal en el buscador. Desde luego son poco amables, ¿no? Poco apetecibles. No parece que sea algo que merezca la pena explorar. Sin embargo, cuando metes la palabra eterno, aparece esto. ¿Qué diferencia, no? Cuando hablamos de eterno, aparecen corazones, aparece luz, aparece amor, aparece situaciones luminosas. Y cuando hablamos de inmortal, simplemente por meter la palabra muerte, lo que aparece es una pesadilla. Bien, pues esto lo voy a traducir de una manera que a mí me golpeó y lo voy a hacer a través del escándalo, esperando que los que os escandalicéis disfrutéis de vuestro escándalo también. Esto es una imagen, esto es una cosa que pasa en Japón, que es comer o darse un banquete sobre el cuerpo desnudo, ¿no? Entonces vas comiendo y la mujer va quedando desnuda. Esto a mí me lo trajo a la mente una persona que no era sospechosa de ser provocadora, aunque lo es, que es Christopher West. Christopher West se cogió unas cartas que había escrito el bueno de San Juan Pablo II y habló de la teología del cuerpo. Y él empezaba diciendo que él había sido un bala perdida toda su vida, que a él le encantaba comer, hasta el punto de que le gustaba comer y cuando había acabado de comer se sentía perfectamente hermanado con los romanos porque le apetecería irse a una esquina a vomitar para poder seguir comiendo. Porque el comer es un placer, cuando lo que estás comiendo es rico, que es difícil de igualar. Y de la misma manera disfruto con el sexo una barbaridad. Y el que ha podido alguna vez disfrutar del sexo sabe cómo se tocan las estrellas cuando aquello ocurre. Y era, sin embargo, para mí una fuente de frustración permanente, porque era como querer que algo durara para siempre. Yo estaría toda mi vida haciendo el amor, estaría toda mi vida comiendo y sin embargo no podía. Era como el anhelo de eternidad, de un placer infinito. Y sin embargo me encontraba con que aquello tenía que acabar, sí o sí. No podía comer para siempre y no podía mantener una relación sexual eternamente, porque aquello no funciona. Hasta que él interpretó que probablemente esos placeres que se nos muestran y que son inevitablemente finitos, eran una puerta abierta a la única forma que podríamos imaginarnos qué quiere decir la vida eterna. ¿Tú eres capaz de imaginarte que pudieras mantenerte en un orgasmo sin fin o que pudieras estar paladeando aquello que más te gusta, no como hasta el hastío cansino de ya no puedo seguir comiendo esto porque estoy a punto de reventar, sino como que de verdad mis papilas gustativas me siguen mandando la señal de qué placer lo que estoy comiendo? Bueno, pues esta es la única forma que yo entiendo que estos placeres que están insertados en mi cuerpo y que por tanto no pueden ser malos por naturaleza, porque si no, no los tendría, no serían forma de la creación, lo que me están hablando es de una promesa de algo que es eterno, algo que de verdad puede durar para siempre y que no me va a cansar, algo sobre lo que yo no puedo llegar a decir, por favor, basta, no quiero más. A mí me golpeó esto cuando yo lo oí, primero porque me parecía muy provocador y segundo porque, no, hombre, no, claro que podía, no, es que de verdad que te cansa, de verdad que puedes llegar a cansar y de verdad que esto no es eterno. Bien, a mí me surgía la misma duda cuando yo pensaba en el paraíso que se ofrecía desde el Islam. Esto es una escultura de un artista francés que lo que representa aquí son las 32 vírgenes que se ofrecen a las personas cuando mueren y dan a su paraíso, ¿no?
Y a mí me dejaba muy preocupada también esta visión del paraíso, porque yo pensaba, pero de verdad lo mejor que se me puede ofrecer después de una muerte es estar en un sexo permanente. De verdad, eso es lo más grande que se me puede ofrecer. Pero me inquietaba mucho una idea. ¿De verdad tengo que ser yo el paraíso de 32 mujeres? ¿De verdad puede haber un paraíso que sea tan asimétrico? ¿De verdad esa promesa puede ser la que a mí me mantenga en un estado de tensión y con ganas de hacer las cosas de otra manera, haciendo la vida o viviendo la vida de una manera que merezca la pena? Me dejaba inquieto. Tampoco tengo una idea muy clara de qué es el paraíso que se nos ofrece, y si alguien la tiene, que me la cuente. No soy capaz de entenderlo. Había un amigo nuestro que probablemente hoy no está por aquí, que decía: el problema que yo tengo con un paraíso es que me resulta difícil encontrar o una promesa de vida mejor que la que llevo en este momento, que sea más interesante de la vida que yo tengo y que me proporcione placeres más grandes que los que yo disfruto en este momento. Por eso no puedo entender el paraíso. Bueno, este es el bueno de Christopher West, el que decía lo anterior, el que proponía qué pasaría si pudiéramos prolongar una buena sesión de sexo, una buena sesión de comida eternamente, separaría al mundo a nuestro alrededor. Y hablaba él, hablando de Juan Pablo II, decía: encontré a un hombre que había vuelto a pensar y presentar la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad y el matrimonio en una forma muy profunda y muy original. Su obra ha llevado a una nueva revolución sexual que promete desarrollar lo que sus predecesores no pudieron. La verdadera satisfacción del deseo que nos mueve a todos a amar y ser amados. Bueno, este libro os lo recomiendo, llena estos corazones. Él tiene también algunas charlas en internet que podéis ver, que son francamente interesantes, las autora las presenta con música y es capaz de sacar a cada acorde, a cada palabra, un significado nuevo. Os lo recomiendo porque de verdad es un punto de enganche con la trascendencia y con la finitud, y con nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestro alma. Pero habría otra cuestión interesante, y es: ¿querrías saber la hora de tu muerte? ¿Qué pasaría si tú pudieras de verdad y que te dijeran: mira, aquella fecha que estaría escrita en la lápida y que podías haberte puesto delante, si hubieras pegado un viaje astral sabiendo el día que te tocaría, ¿querrías saberlo? Bueno, mira, vamos a hacer este experimento. Métete en este Mentimeter, por favor, y dime si querrías saberla o no. Es decir, te voy a poner un caso. Has tenido un accidente de coche. Llega la ambulancia y el hombre de la ambulancia le preguntas: oye, estoy muy grave, veo que estoy encharcado en sangre, ¿me voy a morir? El señor de la ambulancia sabe si te vas a morir o no te vas a morir. ¿Tú querrías que te dijera: sí, te vas a morir? O no, no te preocupes, aun sabiendo que te vas a morir, no te preocupes, que todo va a ir bien. ¿Tú qué querrías? Si me regalas tu respuesta, nos va a dar posibilidades a discutir sobre ello. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un número razonable. Vamos con ello. Venga, este es facilito. El código 1554975. Perfecto. Vamos a ver cómo vamos. 82 personas, sí señor. No, perdón, este es el anterior. Al final sí que pasamos de 80 en el anterior. Muchas gracias, chicos. Pasamos de 80. Vamos a ver en este, a ver si querrías saber si te vas a morir. Te recuerdo el código 15. Bueno, estamos terminando. Ya te lo he puesto ahí. Tenemos en estos momentos, ¿cuántas respuestas? Tenemos 50 respuestas. Perfecto, venga, a ver si ya vamos a empatar los 80 de antes. ¿Querrías saber si te vas a morir y que el de la ambulancia te diga: sí, te vas a morir, o no, no te preocupes, que te vas a morir, pero te vas a enterar? 53 respuestas. Voy a volver a compartir para que veáis cómo incrementa el número de respuestas. 53, vamos por ahora. Venga, ahí te lo comparto para que veas cómo crece. 55. 55, estamos ahora un poquito más, o más lentos o menos participativos. Venga, dejamos en 60. 5 más. 56, 4 más. Venga, 4 más. Llegamos a 60. 57, vamos bien. 3 más. 3 más. 58, va subiendo como la temperatura. 59 y 60. Pues mira, esto es lo que tú has pensado. Que el 35% querríais no saberlo y el 36% va subiendo. Venga, está bien.
y el 25, bueno, y 25 sí querríais saberlo. Mayoritariamente no querríais saberlo. Interesante. Bueno, eso está bien porque sabemos que la población por lo menos se va incrementando el número de gente que sí. No sé si es que mis palabras han transformado en algo, pero más gente no querría saberlo que gente que sí querría saberlo. Qué curioso, qué interesante. Os voy a compartir lo siguiente para que veáis, porque sobre esto tengo buenas noticias que daros al respecto, para los que tengáis miedo sobre esta situación. A ver cuántos seguimos. Seguimos 151, bien, no se me ha bajado la gente todavía. Quiere decir que todavía aguantamos el tiro. Os voy a compartir la presentación otra vez y vamos a volver aquí. Entonces, bueno, esta es una escena de la película El Manantial. Os recomiendo esta película para que sepáis todo lo que no se debe hacer en la vida. Es un ejemplo de filosofía fallida sobre la que, si algún día Rocío quiere, podemos tener una sesión, porque da que ni os cuento esta película. Es la encarnación de una filosofía que es el objetivismo de Ayn Rand, que es una mujer que sale corriendo de Rusia cuando los bolcheviques roban, expropian la farmacia de su padre, se va a Estados Unidos, se vuelve una capitalista radical y se inventa una filosofía que es el objetivismo, donde está basada en un capitalismo exacerbado y bestial. Pero no te creerías las cosas que defiende esta mujer. Bien, bueno, pues tiene una conversación Howard Roark, que es el protagonista de esta historia, donde, para mi desgracia, el que encarna todos los valores que Ayn Rand defiende como los valores del arquitecto supremo, aquel que es un tipo excepcional, que no se dobla ante nada y tal, pues por desgracia es un arquitecto, y está hablando con el que fue su maestro, que es un amargado de la vida, igual que él. No tiene amigos, no tiene mujer, no tiene nada, y en la ambulancia le pega un ataque al corazón a su maestro, y en la ambulancia lo que le va diciendo es: por favor, quema todos mis planos, por favor, no recuerdes nada de lo que yo hice, no hagas lo que yo hice, mi vida es una mierda, ni se te ocurra vivir como yo he vivido. Y dice: pero vamos a ver, si tú eres un tío de éxito, si eres un gran docente, si hiciste grandes edificios, mi vida es una mierda, ni se te ocurra vivir como yo. Y le deja como encomienda que queme todos sus planos. Bueno, en este pelo de situación, claro, cuando la vida o tu relación contigo mismo y con tu existencia se produce así, lo que está claro es que la filosofía vital que hay detrás de ello, no sé a quién le apetecería vivirse en estas condiciones. Pero claro, el buen Howard Roark no le dijo que se iba a morir. Bueno, pues tenemos un ejemplo que os lo recomiendo, que es este señor Matthew O'Reilly, que tiene una charla en TED que se llama Am I Dying? The Honest Answer, que quiere decir, todos lo sabéis, pero ¿me estoy muriendo? La respuesta honesta. Este señor ha sido, ha sido y es médico de urgencias en ambulancia. Y él dice, en su charla, que es muy cortita, os recomiendo verla, dice: durante muchísimos años yo me acercaba a un lugar de siniestro y era capaz de saber si la persona que tenía delante se iba a morir o no se iba a morir. Por la cantidad de sangre que había perdido, por lo lejos que estaba el hospital, por la gravedad de las heridas, por la capacidad que yo tenía de reanimarlo, de no reanimarlo. El caso es que, dice, durante muchísimos años, cada vez que me lo preguntaban, porque me lo preguntaban mucho: doctor, me voy a morir, toda mi vida les estuve robando la verdad y siempre les dije: no, no se preocupe usted, no se va a ver, no se va a morir. Hasta que un día decidió: les voy a decir la verdad, y al que se muere se lo digo, y al que no, también se lo digo. Y la conclusión a la que él llegó, dice: yo vivía con pánico de decir esto, porque pensaba que la gente iba a entrar en histeria, que se iba a poner fatal, que no iba a ser capaz de dominarse, que íbamos a tener una escena dentro de la propia ambulancia que iba a ser casi peor que la propia defunción. Y lo que él dice es: primera gran sorpresa, no hay miedo. Ninguna de las personas a las que yo le decía que se iba a morir entraba en pánico. Ninguna de las personas a las que se la compartía tenía una reacción que llevara a pensar que el habérselo compartido era mejor que habérselo ocultado. Y además, todos ellos aprovecharon esos últimos momentos de vida, ese hálito final, para compartir algo que generalmente eran 3 ideas. Y las 3 ideas eran:
necesidad de perdón. Por favor, me hubiera encantado dedicar más tiempo a esto o aquello. Por favor, dígale a mi hermana que yo no quería no sé cuánto. Dígale a mi mujer, por favor, entienda o hable usted con mi hermano con el que dejé de hablarme. Esa necesidad de ser perdonado. No en vano, una de las cosas que ocurre cuando uno se va van a aplicar la pena de muerte en Estados Unidos, en los países donde existe, y son medianamente atentos con aquellos a que les va a practicar la pena de muerte, es que se les permite una confesión para poder irse limpios, con la sensación, al menos, de que aquellas penas pendientes, aquellas deudas pendientes, si no saldadas, por lo menos quedan en el arrepentimiento de uno. La segunda es que había una necesidad de saber que será recordado. Y muchos, con mucha frecuencia, le decían, doctor, ¿usted se acordará de mí? ¿Será usted capaz de decirle a fulano que tal o que cual cosa? Era necesario entender que la existencia no se acababa en ese instante. Y la tercera idea que salía con frecuencia era la necesidad de saber que su vida tuvo sentido, que todo aquello que habían hecho mereció la pena, que habían dejado toda la piel en el camino por algo que de verdad merecía la pena. Interesante, ¿no? A lo mejor, no sé si te tocará o no te tocará, no sabemos cómo funciona, pero a lo mejor no está tan mal que sepas si va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Y a lo mejor nos permite poner en orden según qué cosas. Y a lo mejor, en contra de lo que puedas pensar, a lo mejor se nos regala un tránsito largo, que a lo mejor va bien. A lo mejor se te regala un tránsito corto, que es una pena de no poder vivir eso en la manera en la que tiene que ser vivido. Y alguno estará pensando que esto es un acto de masoquismo. O no, quién sabe. Probablemente no sabemos cómo reaccionaríamos ante estas cosas. Fíjate que El hombre en busca de sentido, que es de los libros que a mí me impactó en mi infancia y en mi adolescencia, yo lo leí prácticamente en la edad en la que vosotros estáis como universitarios, lo tenía en la mesilla de la cama y de vez en cuando le echaba un ojo antes de que me obligaran a ello. Y habla Viktor Frankl de una situación bastante dramática, y es cuando durante kilómetros caminaban a trompicones, rebalando en el hielo y demás, y entendían que aquello que estaban pasando solamente merecía la pena ser soportado porque estaban pensando en sus mujeres. Porque aquello no podía ser soportado de otra manera si no era porque había algo con lo que enganchar, que no tenía que ver con llegar a la meta de ese día, que no tenía que ver con el rancho miserable que les tocaría comer en esa jornada, sino que tenía que ver con el amor de una mujer a la que probablemente podían volver a ver. Y decía, en ese estado de embriaguez, es decir, pensando en sus mujeres, embriaguez nostálgica, se cruzó por mi mente un pensamiento que me petrificó, pues por primera vez comprendí la sólida verdad dispersa en las canciones de tantos poetas, proclamada en la brillante sabiduría de los pensadores y filósofos. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Es decir, que en mitad de la miseria más miseria, del dolor más terrible y de la falta absoluta de esperanza, lo único que mantenía con vida y lo único que mantenía el sentido de aquellos que caminaban entre la nieve con los zapatos sin cordones y pasando frío y todo tipo de penurias físicas, era pensar en el amor de aquella persona de la que lo podían recibir y a la que se lo podían dar. Entonces percibí en toda su hondura el significado del mayor secreto de la poesía. El pensamiento y las creencias humanas intentan comunicarnos que la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Que esto lo diga una persona que ha vivido durante 3 años en un campo de concentración, que ha sobrevivido a ello y que ha visto a las personas enfrentarse al tengo que decidir si me tiro o no me tiro contra la alambrada, tiene mucho sentido. Y la trascendencia de lo que hacemos, es decir, ese sentido del que habla Viktor Frankl. Fijaros, en esa misma excursión que me hacía yo con los alumnos al cementerio de la Almudena, hay unas lápidas delante en la parte de la entrada que se llama el Jardín del Recuerdo. En teoría ahí se van poniendo los nombres de personas que luego están en otro sitio, que están en columbarios y demás, y parece que de alguna forma así queda petrificada la memoria. Pero de cuánta gente de ahí ya no se sabe nada. De cuántos se acuerdan de tu bisabuelo,
de tu tatarabuelo. Una vez que pasa una generación y la siguiente y una tercera, salvo que haya hecho algo muy importante, en cuyo caso se le recordará por haber inventado la penicilina o por algo, pero no se sabrá nada del bueno de Pasteur, salvo que inventó la penicilina. Pero ¿qué sabemos de cómo desayunaba, cuáles eran sus manías, a quién quería y a quién le importa? ¿Y qué es lo que queda de ti? ¿De verdad lo que queda de ti es el recuerdo? Esa es la trascendencia de lo que somos. Solamente cuando haya alguien que sea capaz de recordar quién fuiste, estarás vivo en el recuerdo, y si no, desapareces. Fijaros, esto me golpeó también en la exposición que hubo de Banksy hace muy poco en el recinto ferial de IFEMA. Me pareció que esto era una burla. Yo que he tenido la oportunidad de visitar los campos de concentración de Auschwitz, de Birkenau, estuve de Erasmus en Alemania y me visité 3 o 4 en el tiempo que estuve por allí, y siempre es una visión conmovedora porque te enfrenta con el despojo humano cuando le han quitado todo. Viktor Frankl decía que cuando entró en el campo de concentración lo que más le dolió no es que le quitaran la ropa, que le afeitaron el pelo, que no le dejaron nada, sino que le robaron un manuscrito de un libro que estaba acabando. Y dijo, en ese momento me sentí desnudo por completo, no en el momento de la desnudez física. Bien, pues en este cuadro lo que Banksy está contando es el día de la liberación del campo de refugiados, cuando entra el ejército americano y se dan cuenta y se encuentran con el dantesco espectáculo que era ver a todas esas personas mirando con ojos perdidos a la multitud. Ellos lo que pidieron era un cargamento de comida, de medicina, de vendas, y resulta que llegó al campo de concentración un cargamento, y el cargamento lo que llevaba era maquillaje, unas barras de labios, unos coloretes para los ojos. El general que estaba al cargo de aquello montó en cólera porque pensó que eso era una burla, y sin embargo repartió el carmín y los coloretes entre las reclusas del campo de concentración. Y se dio cuenta que aquello cambió el campo de concentración infinitamente más que lo que podía haber cambiado ningún cargamento de comida, porque les devolvió la autoestima, les devolvió el volver a pensar que eran personas, que eran queridas, deseadas, aceptadas y admiradas por los que tenían alrededor, que de alguna manera ese carmín en los labios les estaba volviendo a hacer apetecibles a los ojos de los que tenían al lado. Estaban despertando, si me apuras, un amor, puede que artificial, pero que reconstruyó la maltrecha y casi inexistente autoestima de los prisioneros del campo. Parece mentira que todos esperaríamos que ante esa circunstancia de vida o muerte, lo que todos estaríamos esperando sería la comida, la liberación, la ropa, el calor. Bien, pues. Y dice Viktor Frankl en el apartado que tiene que ver con el sentido dentro del libro, que está dividido en distintos apartados: el humor, la traición, el sexo, la muerte, la lealtad, la comida. Pues en el apartado sobre el sentido dice: dudo que un médico pueda responder a la pregunta por el sentido de la vida con nociones genéricas, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro, de una hora a otra. Bien lo sabe el que está en un campo de concentración. A cada uno le está reservada una precisa misión, un cometido a cumplir. Ni se puede ser reemplazado en tu función, ni tu vida puede repetirse. Tu tarea es única, como es única la oportunidad de consumarla. La narración de esto lo que está diciendo es que solo tú has venido a hacer aquello que tienes que hacer, y si tú no lo haces no ocurrirá. Y esto conecta con aquellos que quieran creerlo o aquellos a los que les pueda dar sentido sobre quiénes son. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el sentido de tu vida si es que lo hay? Claro, será muy difícil pensar que eso existe si tú eres fruto del azar, del choque de moléculas entre sí, porque es imposible que en el azar haya un propósito. Es imposible que si tú has nacido de la casualidad, es imposible que si tú eres el resultado de millones de años de evolución cuando tus ancestros eran culebras, o flores, o mariquitas, o cerdos, o peces, o pájaros, que haya un sentido. Porque lo primero de lo que te despoja el azar es de cualquier intención sobre tu vida, de cualquier sentido de misión. Y eso lo que te hace es incapaz de sobrevivir, por lo menos a las circunstancias
circunstancias complicadas de la vivencia que te regala un campo de concentración o tu vida cotidiana. Porque seguro que tú has sufrido. Porque todos hemos sufrido. Y si no has sufrido, no te preocupes, que ya vendrá. Estamos llamados a él. Y nadie se va de este mundo sin haber cargado una temporadita con su vida. Si no la has cargado todavía, espérate que te espera la vuelta a la esquina. No siento la mala noticia, pero va a ocurrir. Y si ya la has cargado, pues tranquilo, que a lo mejor vuelve. Pero igual ya no. Vete tú a saber qué es lo que nos espera. Bien, esto fue lo que hizo el bueno de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe estaba en una ronda de reconocimiento de los soldados en el campo de concentración de Auschwitz y de repente recluyen, se había escapado uno y recluyen a 10 personas para hacerlas morir de hambre. Viendo la situación, había un padre que estaba su hijo en el campo de concentración y dijo, este señor no puede morirse, tiene a su hijo todavía en el campo de concentración. Y decidió cambiarse él por uno de aquellos 10 que habían sido sentenciados a morir de hambre. Y le metieron en una celda donde no podía ni siquiera sentarse, ni siquiera arrodillarse. Apenas tenía la celda 50 centímetros por 50 centímetros por la estatura de una persona. Es decir, que no podía ni doblar las piernas. Y así lo dejaron morir dentro de esa celda. Pero lo que ocurre es que él no fue asesinado. Él cambió su vida, regaló su vida y la cambió por otra. No es una forma de dar sentido a la forma de desaparecer. Porque dice Viktor Frankl, cuanto más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a una causa o a una persona amada, más humano se vuelve uno y más perfecciona sus capacidades. Cuanto más se afana el hombre por conseguir la autorrealización, por buscar su placer, sus orgullos, sus bienes, lo que sea, más se le escapa de las manos, pues la verdadera autorrealización solo es el efecto profundo del cumplimiento acabado del sentido de la vida. Claro, ¿cómo se va a llegar uno a autorrealizar si lo que está buscando es el placer inmediato? O el placer sin más. Y no la autorrealización ni el cumplimiento de una misión. ¿Y cómo se va a cumplir una misión si no existe, si es fruto del azar? Si todo es así, solo cabe como enfoque la realización personal a través del disfrute. Pero la diferencia entre placer y felicidad es muy importante. Porque el placer es algo que se puede comprar, la felicidad no. El placer normalmente está relacionado con el cuerpo, la felicidad no. El placer es caduco y además caduco con rapidez, la felicidad no. El placer se puede regalar, la felicidad no. Claro, cuando uno confunde placer por felicidad es muy complicado, pero es que lo más importante es que el placer proviene de la oxitocina y la felicidad de la serotonina. Perdón, oxitocina no, que es la de los embarazos. De la, perdón, que se me ha ido el cielo, de la, ahora me saldrá, no me sale. No es la oxitocina, que las mujeres se habrán llevado las manos a la cabeza con razón, era para vistas atentas. De la dopamina, que no me salía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la dopamina es excitante y la dopamina, cada vez que tú la excitas, tiene un retorno más corto. Es decir, que si tú te pegas un chute de beber, el primer día te pillas un colocón con un vaso. El día siguiente necesitas un vaso y 2 gotillas. El día tercero necesitas un vaso y un cuarto. El día cuarto, dentro de 5 años, necesitas 4 vasos para colocarte y no recibirás el mismo colocón que recibiste el primer día con el vaso, porque el cuerpo se aclimata a ello, porque el cuerpo va generando una respuesta y cada vez necesitas más dosis para el mismo nivel de placer. Porque eso es lo que tienen y con eso trabajan los que juegan con las máquinas, con los niños que están todo el día enganchados, con las redes sociales cuando estamos todo el día enganchados, están jugando con nuestro placer inmediato, con nuestra descarga de sustancias perecederas de nuestro cerebro. Sin embargo, la felicidad lo que hace es todo lo contrario, es relajante, aquellas sustancias que nos libera el cerebro relajante y nos permite reducir la velocidad para poder tener plena conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, para poder saborear lo que está pasando en ese instante. Y lo que ocurre es que placer y felicidad en muchas ocasiones reman en direcciones opuestas.
no son compatibles. Bueno, y una vida eterna con un cuerpo nuevo, esto me lo voy a saltar porque no me interesa meterme sobre ello, me interesaría casi más que ahora un turno de preguntas por si ocurriera. Y al que no le interese esta vida, es decir, ¿qué pasa? Salió el tema de la eutanasia y salió el tema, no salió, pero va aparejado inevitablemente. ¿Qué pasa con el aborto? Es decir, la puerta de entrada a los nonatos que veíamos de Italo Calvino y qué pasa con la puerta de salida de los que ya están dentro, ¿no? Claro, yo comprendo que para los que la vida es un azar, uno ha de poder decidir su salida. Su entrada no pudo decidirla, pero su salida ha de poder decidirla. Y que alguien te diga que la vida no te corresponde, no es tuya porque tú no te la has dado a ti mismo, les tiene que sonar a chino. Y entiendo que el querer regular la vida de los demás cuando alguien no comparte aquello en lo que tú crees o parte de otra distancia es muy difícil. Y el punto de encuentro es ciertamente complicado. Por eso puede escandalizar a una persona que cree que la vida no le corresponde que alguien diga que quiere disponer de ella. Y que alguien pueda disponer de ella cuando probablemente no esté en sus plenas facultades, cuando esté en momentos de dolor, cuando lo que realmente está pidiendo es un acompañamiento, una atención, un cariño, un seguimiento. Bueno, este tema probablemente para poder llegar a un puerto de consenso, para poder poder encontrar un lugar de encuentro, es necesario que, dependiendo de dónde está uno, ya sea que uno cree que existe una mano creadora detrás o ya sea que uno cree que somos fruto del azar, es necesario que cada uno se pueda colocar en la posición de al lado. Porque si no, el diálogo es absolutamente imposible. De la misma manera que cuando uno discute sobre el aborto, hay gente que está hablando sobre el poder de decisión de una mujer y hay otra gente que está hablando sobre una vida que lleva en su interior. Y no están hablando de lo mismo, no se discute de la misma cosa. Podemos entrar en una discusión eterna sobre esto, que lo merece, sería fruto de otra Newman, en cualquier caso no es esta. Pero son las dos puertas de entrada y salida a la vida. Y para poder entender la posición del otro, al que no puedo bajo ningún concepto tolerar, hay que entender de dónde parte y cuál es su supuesto del origen de la vida y cuál es su sentido. Solo en ese momento podemos, aunque no compartir, por lo menos entender por qué lo defiende con esa vehemencia. Tratar de andar medio minuto en sus zapatos. Esta foto que es muy conocida de Yves Klein, un salto al vacío, os desvelaré que es un truco, porque estas son las dos fotos que están montadas y hay momentos en los que la puerta de salida o el suicidio, de los cuales decís, conocéis a mucha gente que hubiera deseado estar muerta, es un tema sobre el que también merecería charlar a la intención, pero me estoy extendiendo demasiado, me saltaré. Lo dejo aquí, porque es que si no, no va a dar tiempo a que por lo menos tengamos 10 minutillos de charla con vosotros. Yo espero no haberos cansado demasiado. Se han caído 10 personas, con lo cual a 10 los he matado o se tenían que ir al médico. A mí sí que me ayudaría mucho si alguien quiere intervenir que encienda su cámara, porque hablar con un peón de negras o con un hombre se me hace complicado. Si no puede ser porque os da vergüenza o lo que fuera, pues no pasa nada. Pero si alguien quiere intervenir, nos prestamos a 10 minutillos de preguntas. Que si no amenazo con acabar, ¿eh? Gerardo, venga. Bueno, no quería yo nada más, pero Pues te agradezco, simplemente. Si solamente me parecía poner la cámara. pues te agradezco infinito, Gerardo. Muchas gracias. Por lo menos, pero bueno, ya que me das la palabra. Bueno, yo agradecerte. La verdad me ha gustado mucho la charla, el planteamiento. En general, hombre, he tenido que reflexionar bastantes veces sobre este tema y yo estoy en el hospital, soy capellán de hospital y alumno del máster de bioética, que me ha tocado acompañar a morir a mucha gente. La verdad que yo siempre digo que es un gran regalo el poder acompañar a una persona al final de esta vida. Y suena así un poco, ¿no? Normalmente asusta, en general es como, uy, madre, pues vaya miedo esto que sucede. Pero verdaderamente sí, porque en la experiencia del final es cuando se pone de manifiesto lo que es auténticamente importante en la vida de esa persona, en la vida de los seres queridos. Y la verdad que para mí es como poder entrar
en esa intimidad de esa familia y poner pues un poquito de esperanza, ayudar a despedirse, ayudar a decir pues eso que tú has dicho, ¿no? Esa necesidad de perdón, esa necesidad de hablar de lo que es verdaderamente importante, que al final es sentirse querido, pues yo creo que es un regalo auténticamente. Así que nada, gracias por la charla, me ha gustado además, estuve también en el café con Rosa Montero y has puesto la clave en, bueno, en los puntos que, que había que comentar, porque se quedó aquello un poquito así, y nada, mucho ánimo. Muchísimas gracias, Gerardo. Qué regalo de intervención, porque la verdad es que tienes una atalaya a la que asomarte a la vida y al fin de ella que me parece que es una belleza y probablemente te llevarás a casa infinidad de días, momentos sobre los que merecería casi escribir un libro, ¿no? De belleza. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Ya más. De verdad que solo 2 personas, Susana, me alegro que te hayas puesto, hija mía, porque solamente somos 4. Y Marta, gracias, Marta. Un abrazo grande para mi Marta. Una fiel. Elvira, muchas gracias. Un regalo. Esto es Luz, fíjate. Y mi Pilar. Pilar, ¿cómo estamos? Alejandro, si alguno quiere meter cuchara, estáis invitadísimos. Mira, te estás transparentando, hija mía. No sé si vas a acabar, estás transiéndote en estos momentos y vas a pasar a ser celestial, pero te estaba viendo ya como a medio camino. Es que no tengo ni idea cómo se hace y no sé cómo ha salido esto así. Está muy bien. Pilar, cuéntame algo. Que si no se nos baja el personal. Mira, se está bajando el personal porque no dices nada. Enciende tu audio. Que enciendas tu audio, si no, no vale. Nos quedan 5 minutillos, no os bajáis porque por lo menos no te oímos nada, Pilar. No se oye nada. Pilar, que des a desactivar tu micrófono. En la parte de abajo. ¿Me oís? Ahora sí. Ahora, que digo que como siempre, Felipe, me ha encantado tu conferencia y de hecho me ha encantado tanto que tengo ahí a 50 alumnos de farmacia que me encantaría escucharlos y a mis alumnos de bioética, en efecto, de la red Juan Carlos, que también están aquí, que habló Gerardo. Pero de verdad, animo mucho a los alumnos a que, por favor, tenéis ahí un tesoro que es Felipe Samarán, que os he hablado mucho en clase de él y por favor aprovecharlo y preguntar todo lo que queráis preguntar. Porque de hecho Felipe dio mucho para hablar en nuestra clase después de la intervención de Rosa. Y algunos de ellos, bueno, pues que querían más meollo y creo que hoy, como bien ha dicho Gerardo, has dado muchas respuestas y has planteado muchos interrogantes. Me alegra que hayas estado presente las 2 veces porque el año pasado fui despedido en directo por Darío Sada al inicio de la conferencia y con lo de Rosa Montero fue despedido en diferido al salir del salón de actos. Me estaban esperando el escuadrón de fusilamiento por no haber respondido, pero no era, el objetivo no era eso, el objetivo era compartir con Rosa, que lo expresa de una manera bellísima, sus inquietudes vitales, ¿no? Y conocer desde donde ella está. No hay nada que discutir, se puede entender que con su recorrido vital esa sea su experiencia. Cada cual tiene que hacer su camino, ¿no? No tiene sentido ahí estar la discusión. Y Felipe, para que lo sepas también, los alumnos de diseño y diseño y publicidad que hemos empezado a recoger un poquito la charla del otro día, hoy con las aportaciones y con la visión que nos has dado, ellos van a hacer un trabajo de, bueno, pues algo que quieran destacar de tu ponencia y la de Rosa, y luego sobre todo, porque yo creo que si las preguntas las dejamos un poco en el aire, ahora invita a la reflexión, ¿no? Que cada uno de los alumnos digan, y yo ante la muerte, ¿cómo me lo planteo? Que yo siempre les digo, ya sé que me vais a decir, cuanto más lejos mejor y cuanto más tarde mucho mejor si estoy con una calidad de vida, por lo que se entiende por calidad de vida más en nuestra sociedad adecuada, pues mejor todavía, ¿no? Porque lo que tiene, o sea, creo que tienen que coger el relevo ellos hoy, ¿no? Y decir, bueno, he tenido la suerte de poder escuchar a estas personas, de ver distintos planteamientos de cada uno de ellos por la situación personal que cada uno estamos, ante la cuestión, una cuestión que no puede pasar inadvertida para mí y la que yo también estoy llamada a darme una respuesta, porque en principio, en función de cómo tú respondes ante la muerte, pues ya hemos dicho, ¿no? Es cómo te planteas también la vida.
y ahora hacer una pequeña reflexión por escrito, que cuesta mucho, pero al final es como pensamos, querer compartir ellos qué es para ellos la muerte, qué les hace supuesto y cómo se asoman a esta realidad, porque es una realidad que cada día tenemos desafortunadamente, pero también así más cerca, ¿no? Entonces que sepas que les va a servir, yo creo, de mucho para luego cuando nosotros en clase les abramos esto y cuando ellos tengan que sentar ante un papel en blanco a interrogarse sobre el sector. Entonces, darte las gracias en nombre de todos ellos también. Muchas gracias, Susana. Yo, la verdad, me decía antes, Rocío, ¿cómo podíamos enfocar esto? Lo que a mí me sugería, luego lo sacarán ellos en su página de los cafés Newman y demás, pero a mí lo que me parecería muy interesante es que el alumno pudiera decir qué dudas se me quedaron sembradas en el corazón después de la intervención o de la conferencia con Rosa Montero y qué dudas se me quedan en el corazón después de oír esto, porque esto no eran soluciones, esto eran dudas, y ver cuál realmente tiene eco en mi propia existencia, aunque solo sea para pelotearla en clase o aunque solo sea para pelotearla con compañeros. Entonces, el poder hacer esa mezcla de las dos cosas, es decir, de lo que he oído en un lado y en otro, que hablan de lo mismo, pero sobre todo lo que yo llevo dentro de mí, con que ese ejercicio esté hecho, a mí me parece que ya es más que nutritivo. Yo no pediría otra cosa diferente de esa. Y además, probablemente en un DIN A4, para que tenga que ser sucinto, escueto y además bien destilado lo que a uno le golpea por dentro. Pero vamos, cada profesora a su historia. Rocío será la que mande en cualquier caso. Veo a Raquel, que me alegra mucho también. Raquel es alumna nuestra. Y Raquel, ¿quieres intervenir? Hola. No, nada, bueno, agradecerte sobre todo por esta charla y por la de Rosa, porque a veces es difícil traer este tema un poco al día a día, ¿no? Muchas veces yo nunca tengo problema en hablar de esto, ni de la muerte, ni de lo que supone, ni de cómo vivimos, pero sí que veo o he podido ver que a la gente le suele costar. Y luego también me ha hecho reflexionar sobre por qué le damos tanta importancia a velar a la gente que se ha ido, ¿no? Y nos queremos aferrar a eso y si, no sé, como que a veces nos cuesta superar que es un proceso que es inevitable y que creo que es lo único que siempre perdura, ¿no? Tanto el nacer y el morir. Y bueno, no, me quedo un montón de reflexiones, así que no, agradecerte la charla y preguntar si vas a compartir la presentación, porque ha habido partes que no hemos visto que bueno, que creo que serían interesantes. Entonces, no sé. Sí. Yo se la daré a Rocío. A mí los enlatados me gustan poco. De hecho, ya le decía a Rocío, yo querría que esto fuera presencial. También entiendo que presencial nunca hubiera habido tanta gente como ha habido ahora en digital, ¿no? Pero yo entiendo que, bueno, pues que no tenemos más remedio que salir. Es que cuando te oyes a ti mismo te das vergüenza, ¿no? Entonces me sienta fatal verme luego fuera de la pantalla, que ha sido el ridículo frente a la pantalla en negro, no me doy vergüenza, pero cuando luego me oigo no me soporto. Y entonces por eso le prohíbo a Rocío que deje estas cosas a la vista. Entonces, por eso en principio soy poco reacio, pero bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Para ser puntuales, la puntualidad es cortesía de Reyes. Hemos empezado casi a la hora y vamos a acabar exactamente a la hora. Os agradezco vuestra paciencia, el que os hayáis asomado a esto, el que no hayáis insultado en el chat, que no merece la pena, que el otro día fuerais indulgentes con el resultado del encuentro, que ciertamente todo se nos quedó probablemente un poco corto, pero que vimos que ha sido abono para por lo menos iniciar conversaciones que seguro que son nutritivas y buenas para crecer personalmente cada uno por su lado. Nos vemos por los pasillos. Si alguien quiere cualquier cosa, ya sabe dónde me tiene, a vuestra entera disposición, edificio H, segunda planta, y si no, por los pasillos. Voy embozado, como los que estáis ahora en la universidad, pero se me reconoce fácilmente. ¿Vale? Rocío, ¿algo más? ¿Te despides tú? Sí, yo darte las gracias, porque cuando uno tiene un cantante preferido, la canción que escucha siempre vuelve a sonarle nueva, con nuevos matices. No es que esta canción la hagas constantemente, o sea, que nadie lleve a error. Felipe habla de otras cosas además de la muerte, pero es cierto que de esta cuestión existencial
hablas mucho, muy bien y cada vez con nuevos matices, cosa que me hace ver que se lo pedimos a alguien que vive, que no enlata los contenidos, sino que los vive y que además no se permite, porque es muy honesto con lo que dice, no se permite jamás decir una cosa que no haya pues puesto de forma además vehemente sobre la calle esta misma semana. Entonces, muchísimas gracias, porque yo aprendo mucho contigo, sobre todo de esa actitud, Felipe, y de todas las cosas que pones. Me gusta mucho escucharte y creo que, bueno, que sabemos de quién vamos de la mano, sabemos de quién nos hemos fiado. Así que muchísimas gracias por ser compañero de camino. Preguntaban por el trabajo. Yo creo que lo más honesto también, para contestarte a ti con la honestidad que tú has querido hacer esto, es que no se trata de un trabajo de llenar hojas, se trata de un trabajo que nos sirva a cada uno. O sea, ojalá que aquel párrafo que hayamos escrito, que en eso va a consistir el trabajo y estará todo en nuestra web, ¿eh? O sea, no hay que quedarse ahora con nada, ahora hay que quedarse con lo importante, estará todo escrito en la web, pero ojalá que el parrafín que hayamos mandado no sea para fichar nada, es que la vida al final luego va más allá, sino que sea porque nos ha gustado, o sea, porque nos va a permitir un trabajo, ¿no? O sea, que sea el inicio de hacer un trabajo, el que nos ha invitado a hacer Felipe. Eso será hacer universidad y eso será tomarnos la vida en serio y nuestro tiempo en serio. Lo otro es subestimar mucho nuestra existencia, que creo que es lo que quería proponeros Felipe, y por tanto él decía, Rocío manda, en el fondo es mentira, esto es como los matrimonios, él es el que manda, pero me dice a mí, pero yo estoy encantado de hacerle de escudero. Entonces, lo que ha dicho Felipe, en eso consistirá el trabajo. Muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado y a los profesores que habéis acompañado a vuestros alumnos, que es muy importante, Susana, Pilar, Susana Sendra, a todos los profesores que he ido viendo, es muy importante que estéis ahí, ¿no? Porque se necesitan maestros con los que seguir luego el camino. Así que gracias a todos y nos volvemos a ver en la siguiente. Gracias a vosotros por organizar todo y por la disponibilidad que siempre tenéis. Muy fuerte para todos. Ahora. Gracias.